devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Con el tema importante que es verdaderamente el día de hoy, la partida con el Señor del Papa Francisco. Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei, he decidido terminarla, él también, esto es consensuado. Se retira Victoria Villarreal entre algunos insultos. Vedi si te contagio. No, no lo contás. Vedi si te contagio. No lo contás. Es un pedido para nuestro presidente, no sé si lo va a ver o alguien se lo puede hacer llegar. Queremos ver de incrementar, no sé si es a él al que nos tenemos que dirigir, que los perritos puedan entrar a los supermercados. Estamos muy mal acostumbradas de otros países donde vivimos. Bueno, ¿qué es esto? Pero que no da sorpresa. Bueno, usted me hizo una y yo le estoy haciendo otra. Le estoy devolviendo la gentileza. Pues ya no puedo seguir hablando. Pero vaya por Dios. ¿Pero qué es esto? Nosotros no hicimos el ajuste subiendo impuestos. Nosotros lo hicimos bajando gastos. Es decir, lo hicimos devolviéndole libertad a la gente. Y la realidad es que mi popularidad, digamos, está en los niveles máximos. La pregunta es, ¿por qué? Porque el ajuste es popular. El ajuste es popular. Yo si fuera gobierno, pero lo arreglo todo inmediatamente. Hay que intentarlo. Si no se intenta... que los ricos paguen más. Pero los ricos en general son medio marretes, en general. Desde la gestión liderada por el presidente de la Nación, Javier Milei, sostenemos una cultura libre y sin orientación ideológica. La política partidaria no debe intervenir en la cultura y mucho menos debe ser el impulso de gastos innecesarios. Llegó tarde. Bueno, una decisión. Sí. Llegó tarde, se sabía. Se sabía porque era un vuelo con una escala, ¿verdad? Se sabía que iba a llegar tarde o demoraron la salida. Lo de Huerta de Soto eventualmente complicó en algo la agenda definitivamente del presidente, que va a estar mañana, por supuesto, pero que no llegó a este momento. Buenas noches, bienvenidos a Opinión Pública. Bueno, por supuesto, seguimos todos, casi todos, muy conmovidos todavía por la muerte del Papa Francisco. Terminaron los funerales el día sábado y en unos días más, cuando finaliza el periodo de duelo, comienza el famoso cónclave para ver quién va a ser el sucesor de este Papa absolutamente revolucionario, el argentino más famoso de la historia. Ahora, decíamos, no pasó una semana, ¿no? Esto fue el lunes pasado que nos enterábamos de la muerte de Francisco. A muchos nos tomó por sorpresa porque lo habíamos visto en esas Pascuas salir a ver a la gente y después de los partes médicos tan complicados que veníamos escuchando, de repente verlo así, más de uno debe haber dicho, bueno, qué suerte que el Papa está bien. Terminó de darse ese baño de gente, como lo llamaba, y falleció. Ahora, insisto, no pasó una semana y poco de lo que dijo lo puede sostener por lo menos la dirigencia política. Su mensaje de unidad, de conciliación, de tender puentes y no levantar muros. Esto que pasó es absolutamente absurdo. Nos pasamos las últimas, prácticamente 48 horas discutiendo qué fue lo que pasó con la comitiva argentina en el Vaticano. No debería ser tan difícil. No es el Watergate, no tendrían que estar los periodistas tratando de averiguar o de adivinar si efectivamente estuvo en el funeral, estuvo en el velorio, no llegó porque no quiso. Información, vamos a información, a contar la información que tenemos y que deberían tener todos porque es información absolutamente pública. Este es el capítulo de Nadie cree en nada, capítulo 1000, podemos decir, ¿no? El velorio fue la Basílica de San Pedro. 3 días, el cajón de Francisco abierto, más de 250.000 personas que pasaron por ahí a darle el último adiós. El funeral en Plaza San Pedro lo ordenó
Battista Re, ¿no? Giovanni Battista Re. Fue quien ordenó el funeral y después el descanso en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. A partir de ahí son 3 hechos, no es tan complicado. No estoy contando algo muy complejo, gente, pero es agotador. Estamos hablando de la muerte y los funerales del argentino más importante de la historia. Y no nos podemos poner de acuerdo respecto de qué fue lo que pasó. Creo que es una falencia espantosa por parte del gobierno nacional que puede, si quisiera, digamos, dirimirlo en cuestión de segundos. Les cuento. Apareció un tuit del colega Bonelli, no sé si lo tenemos por ahí, del colega Marcelo Bonelli. Ahí lo tenemos, a ver si llegó a leerlo más o menos. Cande tampoco lo llega a leer. Ahí llegó. Milei no llegó tiempo a Roma para darle el último adiós a cajón abierto al Papa Francisco, como ocurrió con otros presidentes. ¿Qué te parece? Entonces pone, actuó bien y correcto, fue un papelón, lo usan políticamente, es culpa del periodismo. La verdad que si me pregunta a mí, Bonelli, ¿qué me parece? Me parece que está diciendo la verdad, digamos. Tal vez con algún tipo de provocación, pero está diciendo la verdad. No llegó a despedirse Javier Milei del Papa Francisco con el cajón abierto, como sí lo hicieron Lula da Silva, como sí lo hizo Emmanuel Macron acompañado por su mujer, como sí también lo hizo el presidente norteamericano. Digo, hubo muchos que sí estuvieron ahí, o los reyes de España sí estuvieron en ese momento. Javier Milei no estuvo. A partir de ahí empieza una confrontación como si estuviésemos tratando de encontrar el dato más complejo de la historia cuando es una estupidez, es algo chiquito que creo que calmaría mucho los ánimos de todos nosotros que venimos siguiendo lo que pasó. Que alguien nos pueda decir efectivamente cuáles eran las intenciones del presidente de la nación, porque aparentemente, les cuento, nunca fue estar y poder despedirlo en San Pedro con el cajón abierto. Ahí lo dice, bueno, insisto, Bonelli puede provocar un poquito. Preguntar si fue un papelón, si fue a propósito, si lo usan políticamente, pero lo que dijo es cierto, no llegó. Se enoja Javier Milei, mucho, con Marcelo Bonelli. Siempre peleado con los hechos, dice del colega. Un mentiroso patológico. No importa el tema que trate, siempre miente. En definitiva, vale la reflexión tuitera, la gente no odia lo suficiente a los periodistas entre comillas, chao, ¿no? Se termina despidiendo Javier Milei. Ahora, en este tuit que ataca, donde ataca a Marcelo Bonelli, lo podría haber aprovechado para aclarar un poco cuál fue la situación. Miren, tuve la oportunidad, es cierto lo que dijo Bonelli, no llegó a despedirse con el cajón abierto. ¿Lo hicieron otros presidentes? Sí, lo hicieron otros presidentes. Miren esto, no es tan complejo. Una de las personas que fue parte de la comitiva me pasó la agenda previa que tenía en el momento donde se enteran que van a viajar. La agenda decía que el check-in se hacía en la aeroestación militar de Aeroparque a las 22:30 y que el despegue iba a ser a las 23:30. O sea que no estaba previsto por parte de la comitiva argentina que el presidente despidiese en la Basílica de San Pedro al Papa Francisco. La pregunta, Romy, debería ser en todo caso es ¿por qué se tomó la decisión, que es una decisión política, que deberían saber que esto iba a generar un impacto? ¿Por qué tomaron la decisión de llegar después del horario del cierre del féretro? Pero, esa debería ser la pregunta. No, cuando el Papa muere un lunes y el cierre del féretro es un viernes a las 8 de la noche, el gobierno argentino, la tierra donde nació el Papa, y que tanto hemos visto a distintos dirigentes políticos pasearse y estar tratando de estar pegado al Papa, el mismo presidente le pidió disculpas y se amigó con el Papa, decide no llegar a tiempo, lo decide. No es que fue un accidente. Entonces, en todo caso, como dice Nico, fundamenten la decisión. Pero y en está lugar muy de bien. agarrártela con Bonelli, que Bonelli esté diciendo lo que es cierto, más allá de que después puedan interpretar como una chicana la compulsa que convocan a la gente para que lo dijese. A ver, yo no entiendo a los libertarios. Hay algo que no entiendo. Pues manejan bien la comunicación, pero por otro lado conocen y saben que el lugar que no ocupa la información lo ocupa la especulación. Pasó siempre, digamos, no estoy contando ninguna novedad. Y entonces se especuló
hasta último momento con que en realidad habían llegado tarde porque había ido a entregarle un premio a la Universidad de los Venegas Lynch, que dan un montón de premios, los Venegas Lynch Y un es montón una de universidad títulos frondosa en títulos y en premios, sí. A su maestro, que lo volvió a recibir como 40 veces, lo recibieron a Huerta de Soto acá en la Argentina, el presidente volvió y de hecho se volvió a encontrar con él. Pero aparentemente esto no fue así. Sale el presidente, otra vez vuelve a dar una nota, empieza a dar varias notas. A veces Lo cual ese muestra, es perdón, un paréntesis sí. ahí, que seguimos repitiendo que son infalibles en la comunicación. Si cada vez que el presidente... No, dijiste que son buenos en la comunicación. Sí. Son buenos, sí, en muchas cosas sí. Ahora, si cada vez que el presidente va a tener una acción y ante esa acción va a haber una crítica, después tiene que salir a dar no una, no dos, 3 entrevistas, cuando vos tenés que dar 3 entrevistas para aclarar algo, es que medio La raro. efectividad de la comunicación no estaría siendo tal. Medio raro. Perdón, O le esa toda mía esa, ¿eh? O le sirve. Habla Mitre, ¿no? Habló Mitre y en esta Rivadavia. mañana con anhelo el presidente de la Nación y da una explicación que no termina de ser una explicación porque cada vez que tiene la oportunidad lo que hace es salir a putearnos. Porque está recontra enojado con los periodistas, ni siquiera enojado, está irritado, le caemos mal. Y ¿saben cuál es el problema? Es que evalúan, y a esta altura creo que le debería dar la razón, que no tiene costo. Hoy no tiene costo. Hoy pegarle a los periodistas como le pega no tiene costo. Y en lugar de salir a explicar qué fue lo que pasó o contar respecto del viaje para despedir al Papa más importante que ha dado, bueno, creo que uno supone que el único, qué sé yo, a menos que alguna sorpresa, el cónclave o próximos cónclaves que ha tenido la Argentina, que revolucionó la Iglesia, que su discurso ha sido un discurso en las antípodas absolutas de lo que fue la Iglesia más conservadora, que hoy se dirime en qué caminos van a tomar, van a volver, digamos, a una reacción ultraconservadora en respuesta a lo que fue Francisco, se va a seguir con el legado de Francisco. En lugar de hablar de todo eso, otra vez puteando a los periodistas, escúchenlo. La realidad es que nosotros tuvimos una semana muy complicada, paramos todas las actividades para que hacer el viaje cuando Vaticano lo determinara. Y Vaticano determinó que nosotros teníamos que estar el día sábado, o sea, mañana a la mañana. Entonces, verdaderamente generar este tipo de mentiras, así es que nada, me imagino que debe haber un conjunto de periodistas que en este momento tendrían que estar pidiendo perdón por mentirle de manera descarada y grosera a la población sobre esta situación. Bueno, y dijo un montón de otras cosas, ¿no? Que lo buscan ensuciarlo. La verdad que estaba el vocero y candidato Manuel Adorni dentro de la comitiva. Viajó antes para ocuparse de los asuntos por ahí más burocráticos que tenían que ver con dónde iba a alojarse la comitiva, cómo iban a ser los actos. El secretario de culto, Nahuel Sotelo. Estaba el jefe de gabinete. Ninguno de los tres tuvo un segundo para usar lo que quieras, la Secretaría General de la Presidencia, un tuit, pegar un grito de la Plaza San Pedro, no sé. Nadie pudo explicar, no, mire, la verdad que la intencionalidad no era participar del velorio, sí participar del funeral. Estuvimos en el funeral en primera fila porque el Papa es argentino y la Argentina tuvo un lugar preponderante. Y la explicación del Vaticano es rara, porque como el Vaticano le dijo al presidente de la Argentina que llegue después de eso, pero al resto no se lo dijo. Pero a vos te parece que tenemos que estar vos y yo 2-4 de copas, con todo respeto, No. compañero. No, pero, me parece un montón 4 copas. No, bueno, pero digo, nosotros dos tratando de adivinar qué fue lo que pasó. Sí. Me parece que no deben una respuesta. Me parece que se debe una respuesta. Bueno, la respuesta la dio. Es esta. No la dio. Hace 2 días que estamos todos especulando. Y no es una cuestión menor, porque en un momento Milei tuitea, es de cuarta lo que están haciendo, a nadie le importa. Sí nos importa saber lo que pasó, por supuesto que nos importa. Por eso estamos hablando, por eso estamos preguntando y por eso, quiero decir la verdad, vi la agenda de quien estaba siendo parte de la comitiva y tenía que viajar. En ningún momento se atrasó para darle otro beso y otro abrazo más a Huerta de Soto, digamos. No, Sí. de Sota. De Soto. Soto. No es pariente mío. No pasó, no tiene nada que ver. Con los de la Sota de Córdoba no tiene nada que ver. La verdad que es raro. Uno lo que tiene que pensar a esta altura es si les sirve, si les conviene, si lo que quieren es que estemos hoy hablando de esto, si lo despidió, si el cajón estaba cerrado, qué pasó con Trump, si consiguió la reunión con Zelensky pero no con él, si había ido a...
¿Qué es lo que busca el gobierno ocultar? ¿Qué es lo que el gobierno trata de evitar que se instale en la agenda? Mira este último momento. ...14 de febrero del 2025, una fecha que no creo que esté marcada con corazoncitos en la agenda de Javier Milei. Recordemos que esa noche, Día de los Enamorados, estalló el caso Libra. Último momento, ¿con qué tiene que ver? Con que finalmente se va a llevar a cabo el martes la interpelación. Hasta ahora los que confirmaron fueron el jefe de gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Justicia en funciones, Mariano Cuño Libarona, y el presidente de la Comisión Nacional de Valores. Todavía no está confirmado que sea para el martes, Okay. pero si lo convocan a Luis Toto Caputo será en alguna otra fecha. Toto Caputo ya volvió de Washington, está acá en la Argentina. Tal vez es más cómodo y más fácil que se hable de una cuestión que por ahí le parece menor, habiendo estado después efectivamente junto con su hermana en la primera fila en los funerales del Papa, que se esté hablando de eso, que se esté hablando de que sus ministros tienen que dar respuesta a un escándalo que marcó mucho, digamos, este año de Milei, donde ya no puede levantar el dedo diciendo que todo el resto es corrupto, o que todo el resto está manchado, o que todo el resto de la casta política está cuestionado de haber participado en algún hecho de corrupción, cuando por primera vez ese delantal blanco, por lo menos en el hecho de corrupción, se ve manchado. Acá tenemos en exclusiva alguna de las preguntas, ahora nos van a contar la dinámica, que se le van a hacer este martes, tanto a Mariano Cuño Libarona como al jefe de gabinete. Y la verdad es que uno ve las preguntas, en principio van a ser muchas más que estas, pero yo marqué las que quería compartir con ustedes. Y en medio como de lógica, ¿no? Creo que cualquiera de nosotros quisiese saber respecto del caso Libra lo mismo. ¿Qué le van a preguntar? Si intervino algún área del Estado Nacional para analizar el borrador del documento, ¿qué área y qué resultado le dio dicho análisis? Claro, porque después parece que son una banda de fascinerosos que trataron de ir a robarle a Milei una foto para poder afanar con la legitimidad que le daba eso. Le preguntan, che, ¿alguien sabía de este borrador? ¿Firmó el presidente Milei alguna carta de intención con la plataforma Cube Exchange? Le preguntan esto porque desde Estados Unidos lo que vienen insistiendo es que hay efectivamente una carta de intención firmada. Siguen las preguntas, hay un montón. Esta es interesante. ¿Quién le transmitió al presidente Javier Milei el código de 44 letras y números vinculados a Libra que difundió poco después de las 19 horas del viernes 14 buena pregunta. de febrero? Excelente. Es muy buena pregunta. No sé, sí, es muy buena pregunta. ¿Quién? Y después lo que le preguntan es, ¿con quién estaba? Claro. ¿Con quién estaba en ese momento? Milei, ¿puede subir a su red un código para el lanzamiento de esta cripto solo? ¿Quién le dijo cómo hacerlo? Espero que sí. ¿Eh? Yo espero que sí, que pueda. Bueno, entonces eso demostraría que tiene conocimiento de presidente determinadas de la herramientas. nación Él dijo que no y cono- es él dijo- economista, si no puede hacer un tuit. No, pero estamos hablando de un tuit con un código, con un link. Es un tuit con Sí. un link. Es un link, que es como pegar... Bien, indique quiénes tienen acceso a la cuenta pública en la red social X del presidente, señalada como una agencia gubernamental por dicha red. ¿Qué es lo que están diciendo del caso Libra? Se me cayó. Perdón, chicos, estoy perdiendo la cuca y no lo escucho al chino. Ahora la voy a... ¿Me ayudás, Cande? Sí, no sé te por dónde ayudo. la tengo, gracias. ¿Cómo eso que decías, Romy, es una de las discusiones. Si la cuenta oficial de Twitter del presidente responde a Javier Gerardo Milei y no al presidente de la Nación Argentina. Claro. Chicos, tiene el tilde gris, vamos a seguir, o sea, se supone que el tilde gris es para instituciones, agencias gubernamentales, ¿no? Sí. ¿Vos tenés el gris? No. No, yo no. Tampoco. Bueno. No, creo que ni el azul tengo, me parece. Escúchame. Esta es buena también, es buenísima. Pichetto, acá estamos con Miguel Ángel Pichetto, uno de los hombres clave en esta cuestión. Alguna de las preguntas, está bueno tener alguna de estas preguntas, Sabe ¿no? más que yo. Interesante. No creo. Escucharlo. Ya sabemos lo que va a preguntar Pichetto el martes. Claro, ¿por qué a pesar de que rápidamente toda la comunidad, esta es muy buena,
toda la comunidad cripto local advirtió sobre los problemas de Libra, el presidente de la Nación tardó tanto tiempo en borrar su publicación de la red social X. Va a estar Mariano Cunio Libarona, el ministro de Justicia, va a estar el jefe de gabinete, teniendo que contestar, por ahí le estamos adelantando, ¿no? Como en un examen, pero bueno, más o menos le estamos adelantando una de las preguntas, pero el presidente tiene que hablar sobre el mayor escándalo en su gestión, claramente tiene que ver con el caso Libra. La comunidad cripto local dicen que le advirtieron constantemente acerca de estos personajes que no tenían ninguna legitimidad en el mundo. A pesar de eso, lo hace y la deja como 4 horas, ¿no? 4 horas. Fijada el tuit. Sí, de las 7 casi 5, como de las 7 de la tarde hasta las 2 y pico de la noche, hasta las 2 y pico de la noche fue. ¿Casi 5? Sí. Bien. Señales y considera que el gobierno... Bueno, no, acá. Espera que quería hay una pregunta, está muy bien, que le piden, la perdí, perdón, entre tantas cosas, pero lo que le preguntan es, ¿cuál es el mecanismo? Mira qué fácil la pregunta y qué interesante. ¿Cuál es el mecanismo para acceder a una entrevista con el presidente de la Nación? Claro. Estas personas tuvieron... Muy bien, ¿eh? Estas personas tuvieron muchas. Bueno, tuvieron una barbaridad, pero acá lo que está preguntando es, che, ¿cómo es que llegás, la llamás a Karina, le decís, atendeme que voy, estoy llegando? Bueno, estas son parte de las preguntas que el próximo martes se le van a hacer al ministro de Justicia, se le van a hacer al jefe de gabinete, después veremos qué pasa con el titular de la Comisión Nacional de Valores y por último el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que no parece muy interesado, digamos. El gobierno va a hacer lo imposible para que Toto Caputo no vaya. Para que no vaya. Bien, mientras me voy con Pichetto, vendan los chicos. ¿Cande? Bueno, porque tenemos una declaración muy fuerte del ministro desregulador. El ministro desregulador acaba de decir, escuchen bien porque a mí la frase me impactó, la motosierra permitió sacar a 10 millones de personas de la pobreza. Federico Sturzenegger hizo declaraciones hace un ratito nada más, en las cuales dijo que el ajuste fue todo lo contrario de lo que muchos dicen. No es un ajuste para la gente, sino un ajuste del Estado. El kirchnerismo prometió un Estado grande. ¿Quién lo pagaba? Lo pagaba la gente. Entonces, un Estado grande es el verdadero ajuste porque exige más impuestos para los ciudadanos. Hemos aplicado la motosierra y hemos sacado a 10 millones de argentinos de la pobreza, aseguró Federico Sturzenegger. Vamos a chequearlo con datos a eso, para que podamos decir si tiene viso de realidad o no. Es el mismo ministro que hace algunos días, Romy, le dio un pin a Cristalina Georgieva con una motosierra. Nico. La Libertad Avanza y el PRO están negociando, siguen negociando, aunque públicamente se peleen, la posibilidad de una alianza en la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿de qué depende esa alianza? ¿Es realmente una cuestión personal, un capricho, o están negociando lugares, personas y hasta el nombre que podría tener esa alianza? Te lo contamos en un ratito. Miguel Ángel Pichetto está con nosotros. Primera vez en este año, ¿no? Pero ya... He venido. Bueno, sí. Pero vamos por el 4º año, bien. Sí. Este año estamos arrancando. Escúchame, el gobierno te mira, digamos, con mala cara porque entiende que fuiste uno de los promotores de esta interpelación que no tienen ganas de que suceda. Hemos planteado desde el primer momento la interpelación como un mecanismo, como un derecho a saber, a conocer. Y el deber de un gobierno siempre es explicarle a la sociedad y explicarle al Parlamento. No avalamos ni el juicio político ni tampoco estábamos de acuerdo con la comisión investigadora. Lo que pasa es que hubo una serie de vueltas donde se estaba retaseando la presencia del jefe de gabinete y de otros ministros y finalmente después se votó todo casi en un paquete, pero... La interpelación es un mecanismo habitual del Congreso. La historia ha demostrado que ha habido interpelaciones realmente muy importantes, notables. En el primer gobierno democrático del doctor Alfonsín, recuerdo una interpelación muy famosa a Antonio Trócoli, ministro del Interior. Hubo un acabalo, en fin. Me parece que estos son los mecanismos que tiene el Congreso y... El gobierno tiene que explicar qué pasó. Es indudable que hace falta una explicación. Y hay otra cosa de la que carece el gobierno, que eventos complejos, gobiernos anteriores democráticos han tenido, pero el deber de los ministros, del jefe de gabinete, de los diputados, es tratar de proteger al presidente, cuidar al presidente.
con las explicaciones pertinentes. Bueno, acá nadie explica nada, todo queda en una zona de penumbra y lógicamente el Congreso, en el marco de sus atribuciones que son propias, ha planteado la interpelación al jefe de gabinete que tiene el deber de venir, al ministro de Justicia y al ministro de Economía, que seguramente no vendrá. Que no crees que vaya a Caputo, Pero ¿no? bueno, ¿Pero no tiene el deber de ir? tiene que venir, pero no ha venido a temas mucho más trascendentes. No ha habido ley de presupuesto, no ha venido a la ley base, no ha venido al capítulo fiscal. Ahí hay un problema, indudablemente. No ha venido al el tema del Fondo Monetario. Ha mandado a funcionarios de menor rango del área económica. Ahora, Lo probable es que no venga, pero bueno. Pero vos decís, Miguel Ángel, volvemos. que es un mecanismo habitual. Ahora, entiendo que hace como 30 años no hay una interpelación de este tipo. ¿Qué tiene Entonces, que ver? Hubo gobiernos que tuvieron mayoría parlamentaria que lo impidieron o lo bloquearon. Está bien, pero el gobierno lo ve como una provocación, diciendo no hacía falta una investigación judicial en curso, es exponer a los ministros. Son dos categorías totalmente distintas. Una cosa es la investigación judicial que trata de buscar si hay o no delitos. Aquí lo que va a analizar el Congreso, en el marco de la interpelación, evaluará los contenidos, las respuestas, y a posteriori con la comisión investigadora la responsabilidad política, si ha habido responsabilidad política en el evento, que es una estructura de naturaleza totalmente diferente, que tiene que ver con las capacidades de analizar la conducta de funcionarios, ministros y del propio presidente de carácter político, responsabilidad política. Ahora, la responsabilidad por lo menos política más fuerte que se ve en el entramado de Libra es del presidente de la Nación y van a dar cuenta a su jefe de gabinete, su ministro de Justicia, no la secretaria general de la Presidencia, que no entra, ¿no?, dentro de los interpelables, según el artículo 71, sí. Va a constituirse una comisión investigadora y esa comisión investigadora puede citar a todos los representantes O sea, la del comisión gobierno. investigadora podría citar a Karina Milei, pero Puede citar a cualquier actor del gobierno, se evaluará. No voy a adelantarme como te adelantaron las preguntas. Yo la verdad no entiendo quién puede adelantarte preguntas frente al evento del martes. Hasta se pierde el factor sorpresa, la verdad. Pero escuchame, no me da la cabeza. ¿Te parece mal? Querida amiga. ¿Te parece Me mal que parece hayas leído las preguntas? ridículo. Mi bloque no te ha hecho llegar ningún anticipo. Estoy convencido. Porque... Pero escuchame una cosa, acá vuelve, pero ¿por qué decís que es ridículo? Se supone que es una primicia, ¿por dónde van a ir? Bueno, vos tenés derecho y es una primicia periodística, está todo bien. Pero yo lo que digo es que el marco de la interpelación implica también... ¿Vos creés que como adelantar un allanamiento, que ahora están limpiando todo? Pero, que van a ir con esto preparado, porque está Acuña ahora anotando las preguntas que yo dije. Esto va en detrimento de mi tarea, pero parece que tiene razón, Pichetto. Pero a ver, Manguel. no estoy juzgando tu tarea, ni tampoco quiero meterme en el tema pero está bien. periodista, porque me parece tiene sentido. Las reflexiones previas implican, digamos, la existencia del componente del odio en la Argentina hacia el periodismo y hacia otros actores de la vida pública. Y también hay algunos colegas de ustedes que reaccionan con mucho odio a los opositores, a aquellos que tienen alguna mirada de cuestionamiento. Entonces, me parece que la sociedad está en un plano de debate y de discusión. Esta sociedad está, como hablábamos al principio, no en el programa, está bloqueada. Hay un gran bloqueo, hay una gran imposibilidad de llegar a niveles de acuerdo, de consenso. Ahora, Miguel, esto que decís... Es una sociedad muy compleja, la Argentina, en donde, cuidado con todo esto, cuidado porque en general hay un viejo dicho que es sembrar vientos y recoger después tempestades. Me parece que es muy peligroso esto, alentando el odio, alentando cuestiones que después vienen con componentes de violencia. Bueno, el otro día un colega de ustedes... yo te quiero preguntar yo no porque comparto el pensamiento ni las ideas me ha que él pasado. sustenta. Roberto Navarro, ¿no? Vamos a contar lo que le pasó a Roberto Navarro. No, lo que quiero decir es que le pegaron con un golpe en la cabeza. Internado. La pregunta es, a mí me da la sensación de que en la Argentina se usa mucho y muy mal la palabra fascista para descalificar. Se le ha dicho fascista, se regala. Ahora, hecho esta aclaración, que yo considero personalmente que la palabra fascista en la Argentina se regala, se utiliza muy mal. Incentivar desde la presidencia de la Nación el odio a un grupo determinado, en este caso periodistas, no es fascista. Pero sí es autoritario, es complejo, porque además
lo hace desde un lugar de envergadura y superior. De validación, claro. Por supuesto. No es conveniente que esto esté ocurriendo y no estoy de acuerdo para nada. Y expreso mi solidaridad con todos. Ahora, yo también, como actor político, recibo muchas veces agresiones de colegas de ustedes que me consideran el ejemplo más contundente de la casta. No me hace daño, pero ¿qué quiero decir? Que el juego lo juegan, ¿eh? Hay actores del periodismo que juegan este juego también del odio, ¿eh? Y destilan odio con los comentarios. No voy a dar nombres. Pero ahí no hay un desequilibrio ahí, Miguel, digo, sin validarlo y naturalmente condenando eso. No, pero lo dije al principio. Sí, ¿quién la detenta? envergadura del presidente es notable. O sea, el presidente es el líder de un movimiento político. Hay gente que le responde. Compartimos, estamos de acuerdo. No debería estar diciendo esto el presidente, no debería. Hay cierto enojo del gobierno con vos, que en una primera etapa parecía como que eras el hombre que los ayudaba a transitar los laberintos parlamentarios que conocés como pocos. Ahora no están bien con vos. La verdad no tengo por qué preocuparme que estén bien o mal. Perfecto, no importa. A ver, un colega radical importante, una figura importante que respeto mucho, me dijo que nuestra pertenencia, hablaba de él y hablaba de mí, tiene que ver con pertenecer al partido de la gobernabilidad. Yo he apostado a ayudar en el momento más complejo del inicio del gobierno, las herramientas que este gobierno necesitaba. Cuando se trató el tema del fondo, votamos, una parte de mi bloque votamos a favor, porque sabíamos y entendíamos la complejidad económica que estaba viviendo el gobierno argentino y la crisis de falta de dólares, que adelanta la ida al fondo, adelanta, no es la salida del cepo, es ir al fondo a buscar dólares y un nuevo endeudamiento. ¿Por qué? Porque se iba a producir una crisis producto indudablemente de la venta de dólares que estaba haciendo el Banco Central. Hoy hay una crónica muy importante en un medio muy importante de la Argentina donde se fueron casi 12.000 millones de dólares en los últimos 6 meses. En el último mes casi 2.000. Entonces, bueno, esperemos que el gobierno pueda estabilizar el proceso económico. Podemos decir que los acompañaste en una primera etapa para tratar de entender. Podemos decir que he acompañado en los temas que son trascendentes y he estado al lado de los jubilados y de las universidades porque consideraba que son factores muy importantes que hay que tener una mirada social más justa y hay que defender el sistema público de las universidades. Ahora, Miguel Ángel, y ahí es donde se enojaron. Y ahora se siguen enojando porque mira esta foto de Mauricio Macri. Ellos consideran que Mauricio Macri viene a reclamarles algo que no le corresponde, que quiere una alianza de gobierno, no una alianza electoral. Y vos dijiste que le deben el gobierno a Mauricio Macri. Pero claro, Macri fue una figura fundamental en el balotaje. El escenario del balotaje lo pone a Macri al lado de Milei, colaborando, apoyándolo, dándole un bill de seguridad y de garantía de que el proceso político iba a tener viabilidad. Me parece que ha sido una figura muy importante también en el proceso del gobierno, donde el PRO prácticamente votó todo, incluso lo que nosotros no votamos, como fue el tema jubilados y universidades, donde nosotros insistimos para que se le dieran los recursos a las universidades y también se aumentara el 8% que el ministro Caputo se había comido de la inflación del mes de enero. Como se están comiendo ahora los índices de inflación desde el mes de octubre, donde los sindicatos avalaron ajustes de 1% mensual. Pero, Miguel, los sectores públicos están liquidados, han perdido poder adquisitivo de una manera fenomenal, jubilados también. ¿Vos decís que no le reconocen a Macri, digamos que no le están pagando mal a Macri el apoyo que les dio? No se lo reconocen ni tampoco se lo han reconocido en el seno de la propia legislatura, en donde es clara y manifiesta la oposición de La Libertad Avanza a los proyectos que se presentaban desde el gobierno del PRO. Estoy remitiéndome a hechos que mientras el PRO colaboraba en la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza tenía su propio proyecto político y era muy fácil predecir que iban por la ciudad. Estaba claro. Era ingenuo pensar que no iban a ir por la ciudad. Lo que dicen en el gobierno, Miguel, es que el PRO tampoco tenía otra alternativa. Decía, está bien, nos acompañó en todo. Ahora, ¿y qué hubiese hecho? ¿Qué es lo que...? Y es una discusión a dar, me parece.
no falta mucho y vamos a ver qué pasa en el mes de mayo. Ahora, el 18. A mitad de mayo, sí, el 18. Así que va a Ahora, empezar. bueno, pero ahí el oficialismo tiene un problema porque no solamente, digamos, desde La Libertad Avanza, es mucho más, le tratamos de contar a la gente que es mucho más que bancas en la legislatura, porque acá se están disputando como si fuese una especie de Sin duda plebiscito que de la poder, elección ¿no? tiene una connotación y va a tener una repercusión importante. También la tuvo la de la provincia de Santa Fe, donde La Libertad Avanza salió tercera. Pero la elección de la Ciudad de Buenos Aires está completamente nacionalizada, digamos. No, diría que no. No veo ningún discurso que la nacionalice. Vamos a ver ahora. No, tal vez no los discursos, pero digo, hay una mirada del gobierno nacional que parece apuntar los cañones a que es una batalla importante, porque lo que quieren es quitarle un bastión al Porque lo más trono. interesante es que es una elección de marca, ¿no? Lo expliqué antes. Lo que digo es que el componente de la discusión hasta ahora, yo creo que ha habido un impasse en esta semana debido al evento de la muerte del Papa Francisco. Vamos a ver cuando se retome, indudablemente que hay algunas señales que hizo Adorni con la motosierra, que va a aplicar lo mismo que se aplicó en el ámbito nacional. Pero hay otros actores del proceso político que tienden a querer digamos, colocar el debate dentro del seno de la ciudad, digamos. Vamos a ver. Igual es una elección extraña, ¿no? Porque está acá Jorge Tellerman. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien. Y uno piensa va la lista de Horacio Rodríguez Larreta, que hasta hace 5 minutos estaba discutiendo prácticamente quién le entregaba la banda y el bastón. Hace 5 minutos. Y ahora es difícil creer que en realidad lo que está discutiendo es una banca en la legislatura. Mi partido, el Petro Federal, estamos acompañando la candidatura de Jorge Macri, de los penatos, del gobierno de Jorge Macri. ¿Y crees que le hace daño, digamos, este Horacio Rodríguez Larreta yendo por afuera? Porque un poco están discutiendo una gestión de la que los dos fueron parte, ¿no? Y sale Larreta a decir que la gestión es horrible. Ahora lo vamos a ver. Espero. Parece que acá acá es Larreta pegándole a Macri, digamos, a Jorge Macri, que fue funcionario de la gestión de Larreta. Yo tengo respeto por Horacio Rodríguez Larreta. Él expuso fundamentos y razones. Creo que indudablemente se debería haber tendido a lograr un marco de unidad para defender la ciudad, que era un proceso de gestión que viene de hace mucho tiempo. Larreta mismo expresó 2 periodos consecutivos y Mauricio Macri 2 periodos, y iban por el tercer periodo. Digamos, hay una continuidad de acciones que me parece que deberían haber sido defendidas, pero... Miguel, y en esta pelea... Perdón, paréntesis con Jorge, porque recién... Pero no quiero abrir un debate con un amigo. Sabemos que se quieren, que son amigos, simplemente quiero escucharlo, digamos. Cada uno que estuvo acá, María Eugenia Vidal, estuvo Jorge Macri, entonces es una pena, lo lamento, qué daño hace la lista de la que sos parte. Digo, te quiero dar no bien compartimos, porque... bueno, yo no soy del PRO, pero además no compartimos realmente la mirada, la visión y la gestión de Jorge Macri del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Y como esta es una elección local, más allá, yo creo que la discusión en el campo de los medios es de nacionalización, pero uno que recorre la Ciudad de Buenos Aires, como pasa siempre en las elecciones locales de medio término, no es nada nuevo. La preocupación de los porteños y las porteñas es sobre la ciudad, a ver qué pasa con la higiene urbana, con el transporte, con las escuelas, con las plazas, con los lugares de encuentro, con la cultura. Esa es la discusión. Después hay una discusión de superestructura en los medios, si esto le conviene a fulano, mengano. Pero realmente, que tengo experiencia en las elecciones locales, lo vas a ver. A partir de ahora, estas 3 últimas semanas, porque siempre son las últimas 3 semanas. Es cierto que lo de Francisco, por supuesto, nos conmovió a todos, entonces esta semana no se discutió. Pero las 3 que faltan, la discusión, como nos pasan las recorridas a diario en la calle, son, che, ¿qué van a hacer para mejorar la higiene urbana? ¿Qué van a hacer con el transporte? ¿Va a haber de una vez por todas la obra del viaducto del Sarmiento? Esa es la discusión. Voy a intentarlo hasta que termine el programa. No me vas a decir si está haciendo daño, verdad, si es fuego amigo de Horacio Rodríguez Larreta. Pero, mi querida amiga Romina, sí, esta es verdad. Después hay una discusión, como tantas veces en los medios, que no tiene nada que ver con la discusión de la sociedad. Pasa muchas veces. No estoy culpando a los medios. Digo, hay una discusión que nos interesa a todo este universo, que muchas veces la realidad nos demuestra qué lejos estábamos de la discusión de la sociedad. La discusión recién lo decía Miguel, como en Santa Fe fue una discusión santafesina, en Buenos Aires va a haber una discusión porteña. Después hay una discusión si esto le conviene a Milei, si le conviene a Macri, si le conviene a Cristina.
pero es como discutir el sexo de los ángeles, porque lo que se va a decidir el 18 de mayo, dentro de 3 semanas, es quiénes nos sentamos en la legislatura, quiénes van a ser las 30 mujeres y hombres que nos vamos a sentar en la legislatura para ver si mejoramos la higiene urbana, las plazas, la actividad cultural, las escuelas, eso que para mí es la base de la discusión democrática. Lejos, me parece, de ser una capite diminutio de quienes tenemos vocación política. Ahora volvemos. Yo creo que el PRO es un ejercicio de continuidades, no de fracturas. Y creo que el gobierno de Jorge Macri es un gobierno razonable. Hay que analizar también qué pasó en la primera etapa, la resistencia del gobierno nacional a darle la plata, el juicio que se había ganado en la Corte, que ya lo venía arrastrando también Horacio Rodríguez Larreta. Pero bueno, creo que la elección va a tender a plantearse en el debate que sostuvo recién. Pero, Miguel, ¿puede ser que el PRO esté tratando de evitar volver a ser un partido vecinal? El PRO es un partido nacional constituido en muchas provincias y me parece que Mauricio Macri está tendiendo a defender ese espacio que ha construido, una construcción nacional, que ha gobernado indudablemente la ciudad de Buenos Aires, que es el distrito que viene gobernando de hace 17 años. Sí, el que le dio origen. Claro, el que le dio origen al partido. Bueno, es lógico que ponga toda su energía para defender, que tal vez lo debería haber mirado antes este evento, pero bueno, los hechos ocurren en política, siempre está lo imprevisible. Había conductas previas que indicaban que este camino iba a aparecer, conductas previas que indicaban que había un gran interés de sectores del gobierno nacional, de la Libertad Avanza, de ir por el bastión de la ciudad. Miguel Ángel, mira, el otro día casi te escribo para preguntarte qué te parecía, porque había nada. A mí me desconcertó cuando Javier Milei blanquea un poco el rol que tiene Santiago Caputo, el monje, no, ¿cómo es el título del libro de Maya? El monje. Cuando él blanquea de esta manera el rol que tiene, vos con los años que tenés de política, siempre hubo gente que manejó los hilos del poder. No sé si se contó de esta manera, mirá. Lo vi. La verdad que fue la llegada de Guillermo Fracos como jefe de gabinete fue, digamos, liberador, porque se convirtió en un ministro que reparte el juego, un ministro que distribuye el juego. Entonces los ministros están muy libres, hacen lo que tienen que hacer, entonces después hay un control político con Guillermo Fracos, hay una segunda instancia de control político que es Santiago Caputo y la última instancia, digo, el que mete el gancho final soy yo. ¿Había pasado esto? El jefe de gabinete es la figura central, principal. La Constituyente del 94 pone a cargo de la jefatura de la administración del gobierno nacional al jefe de gabinete. Le faltó, como todas las cosas que se hacen a la Argentina, esta reforma, que era una reforma tomada de Francia, el modelo europeo, le faltó que fuera el Congreso el que designara al jefe de gabinete. Y le faltó la moción de censura que está ahí, por ahí escondida. Está bien, pero esto, lo que te pregunto, ¿le socava poder, digamos, decirlo públicamente a Guillermo Franco, decir que hay una instancia superior a él? Creo que traduce una realidad ¿Y está bien que lo haga? Creo que no. Creo que habría que preservar la figura de Franco, que es una figura de diálogo político. Yo en una charla que tuve con Santiago Caputo, mi reflexión fue que le convenía tener un cargo institucional importante. ¿Por qué? Dado que ejerce indudablemente un espacio de poder muy relevante en el gobierno de Milei. ¿Y qué te dijo? Hice una reflexión en una conversación que tuve. Pero no me lo vas a... No me contestó, no te quedó pensando, pero ¿qué digo? ¿Qué digo? De que indudablemente para Milei es una figura muy trascendente. Yo no lo colocaría en un plano, por lo menos explícitamente, no haría esto. No haría esto no sé, pero digo, uno tiende a especular y dice, bueno, no quiere porque es susceptible después de que traduce la verdad de su pensamiento, de sus sentimientos. Pero si fuese por cuestiones penales, ya Odebrecht, Cuaderno, Vialidad te mostró que no importa que no firmen, digamos, pueden denunciarlos igual. No, trato de pensar por qué no le por qué sigue siendo como un monotributista nombrado como asesor.
Eso Después es de una que el pregunta presidente... que tendrías que algún día tratar de invitarlo para que venga. Es un hombre público, Santiago Caputo. Si Ahora, el todos los interés era presidentes- pasar desapercibido, en Pero no hay realidad, muchos no lo ha presidentes, logrado. presidentes que tienen figuras cercanas que ejercen un rol. Voy a aparecer el abogado Más Santiago temprano que Caputo ahora. tarde todo se sabe. Pero digo, en algún momento en el gobierno ¿De de quién? Macri, quien Era Marcos Peña tomaba... la figura. No, pero también estaba Nicky Caputo. Nicky Caputo se pero- sentaba a una mesa y decía, vamos para acá, hacemos esto, no hacemos lo otro. No tenía Caputo ni era cargo. un amigo del secundario, del Newman, una amistad que tenía. Todos tienen alguna amistad, pero no lo vi nunca. Yo, por lo menos, conozco la última etapa. Nunca lo vi sentado en una mesa de decisión política a Caputo. Estamos hablando del empresario, ¿no? Sí, ni tenía una oficina en la Casa Rosada como tiene Santiago Caputo. No tenía. Por eso no tenía, digo. La Había una figura diferencia. principal, una figura parecida en el perfil distinto, por supuesto en su naturaleza, es Marcos Peña, que es lo que Santiago Caputo no se quiere parecer en nada. Dicen que hay lo vi además, hay un libro que está clavado con un puñal ¿Viste el libro? romano. Está Es clavado. el libro de Marcos Peña. ¿Pero viste el libro con el puñal clavado o viste el libro? Vi el libro. El libro es un libro, para mí, culposo. Yo no hubiera hecho ese libro. Pero bueno, porque es el yo otro reivindico Pichetto, ¿eh? siempre la acción política. Y en la política, viste, las culpas, qué sé yo, en la iglesia, andá, sentate ahí, rezá. Ahora, Miguel, recién hablábamos de lo que podría pasar con el resultado electoral de la ciudad, etcétera. Ya vimos el de Santa Fe. ¿Qué imaginás vos con tu experiencia que puede pasar si al gobierno le va mal en las elecciones y si le va bien en las elecciones? Si le va mal, indicaría los límites y la necesidad de replantear el vínculo y la relación con sectores que podrían haber sido aliados. Yo hubiera trabajado sobre otra hipótesis. De ninguna manera hubiera construido y consolidado un esquema de minoría. El famoso tema de los bloqueos a la universidad y a los jubilados consolidó el espacio de minoría. El tercio. Y festejaron con eso. Y yo hubiera trabajado en una línea más vinculada con la construcción de un proyecto de mayorías para dar seguridad política, para dar previsibilidad, para generar indudablemente una estructuración política y social si gana? mucho más. ¿Y si le va bien? ¿Y si le va bien? Bueno, veremos. La ¿Y si elección sale de la bien, cómo provincia de Buenos Aires arroja datos complejos. La provincia es una provincia muy difícil, la gente está sufriendo mucho. En primer lugar, la primera definición, no creas en las encuestas. ¿Quién No tiene creas más en para las encuestas. perder? Las encuestas son construcciones que muchos le llevan al gobierno para que las lea. Las realidades económicas y sociales son complicadas en Argentina. Y por lo tanto, este escenario tiene una dinámica muy fuerte. Y hoy hay datos que indican incluso pérdida de sustentabilidad o de adhesión al propio presidente y al propio gobierno. Por eso, ¿quién tiene más para perder? ¿La Libertad Avanza o el PRO si no van juntos en la provincia de Buenos Aires? Para ir juntos tiene que haber consistencia. Por eso digo que este dato de la división en la ciudad de Buenos Aires arroja una inconsistencia de cara a la provincia de Buenos Aires. No vamos juntos en la ciudad que gobierna el PRO y vamos juntos o separados en la... No, me parece que eso es una gran inconsistencia de lo político. Me parece que ahí hay una complejidad y además, como todo debate político, tiende a endurecerse en términos de las palabras que lógicamente se pueden modificar, pero que cuesta a veces construir luego espacios de común acuerdo. El propio expresidente Macri acaba de decir que Milei no se acuerda para nada de hacer rutas, que todas las rutas de la Argentina están destruidas, ya ni siquiera es un alcance meramente local, sino que también ahí está marcando, y es cierto el hecho, además es cierto, lo que ha dicho Macri es cierto. ¿Por qué? Porque el gobierno ha decidido no invertir un peso en obra pública. Sí, claro. Ha tenido una política dirigida a bajar el déficit fiscal y ha suprimido prácticamente toda la obra pública nacional. En el medio está el plan de inversiones, el RIGI, cómo vas a transportar con camión, qué vas a hacer, no hay ferrocarriles. Bueno, hay una mirada de mediano plazo que no se está analizando en el gobierno. Ahora, Miguel Digo Ángel, que sí. algunas expresiones que ya tiene este debate político
plantea inconsistencias de cara a una elección importante que se va a hacer en el mes de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Miguel Ángel, y en la provincia en octubre a nivel nacional. Escucha, prometo que es la última, pero mientras tanto el peronismo, en lugar de capitalizar lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, se desgasta en internas, Cristina, Axel y... Bueno, creo que lo han superado. ¿Ya está? Me parece, por los eventos como están desarrollándose. Me parece que van a tratar de unificar candidatos en ¿Y la es provincia. Axel el referente del peronismo para los próximos 20 años? Alguien tiene que ordenar, ¿no? Todavía no se ha ganado ese lugar, me parece que todavía hay un poder importante que concentra a la expresidenta. Hay un debate, lo que no aparece en el peronismo es un debate de ideas. La necesidad de una construcción vinculada con el mundo de las ideas que implique un cambio sustancial de plantear a la sociedad qué queremos hacer o qué vamos a hacer en el futuro, qué va a hacer el peronismo en el futuro. Si vuelven con el Estado presente, con planes para todos, con recemos con Grabois, está perdido, ese peronismo, ese modelo está perdido, inexorablemente está perdido. Lo que hay que construir es una visión capitalista, productivista, un Estado que tenga una dinámica, que no la llenes de punteros, en fin. La nueva melodía, bueno, la nueva melodía la plantea Axel, ¿o no? No, tampoco, ¿Cuándo hablaste por creo última vez? que todavía todos pueden cambiar, no voy a poner una... Y además es un hombre relativamente joven, está en la edad mejor de un político, 50 años. Hay varios dirigentes políticos en el peronismo que tienen 50 años que emergen como indudablemente una alternativa de renovación. Nada dura para siempre, menos en política. Es inexorable. Le dije la última de Fiorentino, dale. ¿Cuándo hablaste por última vez con Cristina? En el 2019. No, perdón, en el 2015. ¿Antes? Sí, ¿Hace 10 años que no hablas con Cristina? No hablé más. ¿Y hablarías? Siempre sostengo que el diálogo es inherente a la política, pero tiene que basarse en algún principio, en alguna... Digamos, negar de que no voy a hablar me parece una estupidez. No estaría siendo un profesional de la política como he sido toda mi vida. Yo defiendo la política como el elemento central del cambio y las reformas, y hay que tratar de mantener el valor de la libertad, de la democracia, que son valores fundamentales, que se sienten dolorosamente cuando no se tienen. 10 años y frente al avance de Milei, ¿no te parece que por ahí valdría la pena sentarse a discutir? El diálogo siempre es de a dos. Tiene que haber, pero uno tiene que tomar la iniciativa. Napoleón decía que el amor es una tontería de a dos. La política necesita dos para hablar. Pero acá también se sentó Jorge Macri diciendo que hace 10 años no lo llaman no sé cuánto, no, mucho menos. Pero Horacio Rodríguez Larreta, ¿tomarías la iniciativa, digo en serio, frente a lo que está pasando con La Libertad Avanza? Yo creo que habría que hacer un gran frente democrático, pero bueno. Pero la iniciativa, pregunto. Yo dialogo en el espacio parlamentario y tengo buen diálogo con todos los actores y con todos los sectores. No está en el espacio. Preguntamos si tomarías la iniciativa, sí o no, de habría que analizar un mensaje, hola perdida, le decís. ¿Qué haces perdida después de 10 años, no? ¿Cómo? Mandas un mensaje. Bueno, pero tendría que tener un sentido y un porqué. Yo no mando mensajes alegremente. Claro. Bueno, no, pero sería un che Cristina. La Libertad Avanza se puede quedar con la ciudad y con la provincia. Tampoco uso ese estilo. También yo cuido los estilos. No, está bien. Cuido mis palabras. Las palabras tienen un valor en la democracia. Bien. No son elementos secundarios. Estamos absolutamente de acuerdo y no sos una buena periodista. Tenés las preguntas del martes. Mira qué bien. No, está re caliente con las preguntas. Lo increíble es que haya gente está re caliente que con te las haya dado. Qué imbecilidad. No, pero vos pensás... Pero Miguel Ángel, en serio, porque si no discutimos la praxis periodística... No voy a discutir. No quiero discutir más. No quiero discutir más porque la vengo pasando un poco mal. Pero escuchame, no con vos. Pero lo que te digo es realmente saber cómo es el acceso al presidente de la Nación. No te la tengo que contar yo porque me la mandaron. Las preguntas son medias obvias, ¿no? Creo que cualquiera las haría en el marco. En general apuntan a lo que te dije al principio. Sí. El sentido de la interpelación tiene que ver con valorar el marco de la responsabilidad política. El presidente es inescindible de su cargo. Todo lo que hace lo hace como presidente de la Argentina. No generes ahora una interpelación para ver quién me dio las... No voy a hacer eso. Una búsqueda interna a ver quién me dio las preguntas. No voy a hacer eso. Gracias, Pichetto. Gracias por muchísimas gracias. Chicos...
La última duda que tengo respecto No, Pichetto se va. Una cosita Pichetto se va. cortita Vos de la mirá la interpelación. cámara, decí Y otra lo van a traer cosa. al español Huerta de no sé cuánto. En Huerta cualquier momento de- viene, acá también. Huerta de Es Soto. increíble, Ay. las Pilar Rajola, estos personajes, es increíble. No, pero Pilar Rajola Increíble tiene mucha Argentina, más es increíble entidad a nivel Argentina. internacional que Es este como señor si que no algún- lo conoce nadie. Por favor. Para, Me voy, no quiero seguir hablando. Nico, contame, gracias Miguel Ángel. Nico, contame para de Huerta de Soto, en serio, no lo Sí. conoce nadie en el mundo de verdad, No, digamos. me estuvieron pasando no los es datos, una los chicana, los no es tenía una por acá. chicana. Hay varias ¿cómo se llama? Entidades que hacen como una especie de medición, evaluación, raconto de del ámbito académico. Desde las publicaciones que hay a las citas que se hacen. Entonces yo estuve viendo, hay una de esas entidades, se llama Scopus, y estaba viendo los datos y, por ejemplo, a Huerta de Soto. Lo que vamos a decir es que este economista al que el presidente de la Nación idolatra a niveles como los que vimos, incluso condecorado, es un economista que a nivel académico es falopa. 100%. Para que tengan una idea, y lo más raro es que tiene economistas mucho más valiosos en su propio gabinete, el gobierno. Huerta de Soto, en estos documentos, Scopus lo que hace es básicamente medir lo que se llaman publicaciones indexadas. Son publicaciones que pasan como un primer nivel de valoración de revistas, de journals importantes, y en total, en su vida, tiene 55 citas y 8 documentos publicados. Vos decís, ¿eso es un montón? ¿Es poco? Y no sé cómo referenciarlo. Federico respecto de- Sturzenegger, Claro. Huerta de Soto 55. Federico esto para que diga que voy a decir, no sé, Karl Marx. Federico Sturzenegger, 1800 citas. 1800 citas. Sí, y en España... Contra 55. Y después hay otra, una evaluadora que se llama Ideas, que lo que hace es bastante parecido en esto de medir la cantidad de publicaciones y la cantidad de citas. Y, por ejemplo, en Argentina, Sturzenegger rankea muy alto académicamente, es un economista muy valorado. referenciado. Hace poquito le robó el primer puesto, era Eduardo Levi Yeyati, y cuando fui a España, o sea, los economistas españoles, en los primeros 700 lugares no aparece Huerta de Soto. Bien. Repito, en los primeros 700 lugares. Bien, Tellerman, que es un hombre de mundo, lo había escuchado al No, hombre, bueno, al maestro, ¿no? Del presidente de la Nación en torno a la escuela austríaca. No, te desayunaste con Soto igual que todos nosotros. Así es. En general, la escuela austríaca, a partir de Milei, que comenzó a mencionarse en la Argentina, pero no es marginal. Una corriente de pensamiento que haya sido conocida aquí. Pero este caballero no lo conocía. Bien, tenemos al biógrafo de Milei, Marcelo Duclos, entre otras cosas, sos periodista de... Panam Post. Panam Post, exactamente. Bueno, acá están diciendo, con un lenguaje mucho más florido, lo dice Jorge Tellerman. Yo dije falopa igual. Falopa el dice florido Tellerman. Fiorentino. Este señor que lo tiene completamente fascinado a Milei, a los libertarios, andan como locos, parece fiesta de 15 desde que llegó a Buenos Aires. Parece que no tendría tanto respaldo a nivel internacional, académico, tanta legitimidad. Falopa, le dijo mi compañero. El profesor Huerta de Soto es una eminencia, que no lo conozco yo ni con Milei ni ahora, sino hace muchísimos años, y que se hable en la televisión, en los medios, y que que se asocie un intelectual como Huerta de Soto al término falopa, es lo que viene en sintonía con un país con lo que vino haciendo. O sea, vienen los políticos acá, dicen que el déficit es relativo, que la emisión monetaria puede no causar inflación, o que podemos salir del problema con controles, acuerdo de precio, y no dicen falopa. Entonces, en un país donde pasaron todas las tragedias que pasaron, y los medios y la política pensaron que se podía seguir con su porchería, que se piense que el doctor Huerta de Soto es un intelectual falopa, es algo que encastra perfectamente. Ahora vamos a ver cuáles son los resultados de una política inspirada en esa dirección, que me parece que empezó de Pero buena si querés forma. corremos el adjetivo y vos decís que es una eminencia, Sí, lo y es. no hay ningún dato que sostenga eso. Salvo que, o sea, si yo digo junto a 10 personas que dicen, che, es una eminencia, entonces sí es una eminencia. ¿Pero por qué es una eminencia? ¿Vos qué libro de Huerta de Soto leíste? Ninguno. Bueno, entonces lo interesante sería
que vos vengas y me digas, bueno, mirá lo que dice este tipo. Pero eso no se transforma en una eminencia, Marcelo. Para mí es una eminencia porque te puedo explicar. Pero para mí es una eminencia más tantuono hoy. ¿Pero qué tiene que ver eso? Vamos a otra cuestión. Si yo te digo que el tipo viene de la mano de ciertos estudios, por ejemplo, ¿qué estaba pasando? ¿Qué es lo que se dijo alrededor de lo que iba a pasar con las políticas implementadas de Milei? Que la recesión, que no íbamos a salir, que el dólar, que cuando levanten el cepo, que iba a volar, que 3.000, que 10.000. Hay un marco teórico, hay un programa, hay unas ideas que me parece que tienen bastante más que ver con lo que hay que hacer en este país que con lo que vinieron discutiendo. Pero esa es otra discusión. Dijiste, es una eminencia. Para mí lo es porque yo... Pero eso no te transforma en una eminencia. Yo tengo estudios formales de economía y yo me di cuenta que se aprende más mirando la clase de este tipo en YouTube que estando en una facultad. Pero eso está fantástico. Pero que lo que te transforma en una eminencia es el reconocimiento mínimo, ínfimo de tus pares. Ni siquiera te digo popular, el reconocimiento de tus pares. A ver, de los chantas que se citan a sí mismos para tener la buena cantidad de citas, para mí la verdad que no me hace nada. Como Sturzenegger, que es el que para mí, bueno, lo que está haciendo Sturzenegger tiene la base en las cosas que dijo que había que hacer Huerta de Soto. Entonces, sería mucho más productivo que en vez de agarrar y decir que es un economista falopa, que pongamos cualquier clase del doctor Huerta de Soto que están en línea, que son gratuitas, y que vos me digas, no estoy de acuerdo con lo que dice este hombre. Pero no lo estás haciendo, no leíste ningún libro, no tenés la más pálida idea, y me decís es un economista falopa. Entonces, bueno, lee un libro, decime qué es lo que dice que está mal y después discutimos si falopa o no falopa. En términos académicos, en términos de reconocimiento de sus pares, es un economista sin el más ínfimo prestigio. El más ínfimo. Bueno, porque para vos eso es importante. Cuando yo hablo con los alumnos de Huerta de Soto me dicen que le cambió la vida irse a España y cursar con el máster. Que a vos te parezca falopa no quiere decir que lo sea. Tiene que haber... Fui a la vidente y me dijo que si iba a morir mi gato, dijo la vidente es una eminencia. No tiene pero tiene que haber algún marco. Lo que está diciendo Fiorentino es, si vos lo medís en términos de citas, por ejemplo, de economistas respecto de lo que puede haber dicho Huerta de Soto, prácticamente no tiene. De alguna manera... ¿Vos sabés si le interesa? ¿Vos sabés si le interesa eso? Yo calculo que a cualquier académico sí le interesa tener citas de otros colegas, bueno, ser citado en los trabajos de otros colegas. Para Huerta de Soto, que hacía 30 años que no iba a ningún medio, no le interesaba salir en la televisión. Y por ahí tampoco le interesa estar en la cita con estos journals de esta gente. Pero vos sabés que no es lo mismo, digamos. Cualquier científico quiere que sus trabajos se publiquen en las revistas científicas más prestigiosas, los economistas quieren que sus trabajos sean publicados, y medio tiene lo que no es lo mismo que lo de la todo tele. Lo que está pasando en Argentina lo están queriendo mirar por otro lado. Hace un ratito diciendo, ¿cómo puede ser que Santiago Caputo no quiera ser ministro, tener un puesto? Están pasando cosas que me parece que los exceden, que no saben cómo leerlo, porque no pueden querer que haya un tipo que no tenga interés de tener... No, pero no es esa la discusión, Marcelo. Yo no sé cómo leerlo. Yo de verdad no sé cómo leerlos. A mí me desconciertan los libertarios pasan muchas cosas desde que asumieron. Y no tienen las herramientas como para leer lo que está pasando. No. Esa te la discuto, no tiene que ver con algo que dirían del IQ, ¿no? De cada uno de nosotros, si nos da o no nos da el IQ, sino lo que tiene que ver es con otra cuestión. Vos tenés un tipo que el presidente dice públicamente que prácticamente refrenda las decisiones del jefe de gabinete y no tenés forma, por ejemplo, de interpelarlo. Porque es un asesor monotributista, no sé en qué categoría. Por ejemplo, ¿te parece que no es menor esa cuestión? El martes van a estar Cunio Libarona, va a estar el jefe de gabinete, probablemente el de la Comisión Nacional de Valores, y no sabemos qué pasa con Toto Caputo. A Caputo, Santiago, al monje, no tenés forma de sentarlo y que otro poder le pregunte qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no aparece bajo el radar. No hay ninguna resolución del gobierno que no salga por una persona que se haga responsable por esas cuestiones. Yo lo que te dije fue otra cosa. Ojo con pensar, porque en el caso de la persona que estás hablando, yo cuando lo conocí que este pibe viene por el bronce. Yo la verdad me quedé. O sea, hay muchas cosas en este gobierno que no cuadran con los lentes con los que se mira a los intelectuales tradicionales que se mueren por la cita, a los tipos que sueñan con ser ministro. Acá está pasando otra cosa completamente distinta y me parece que estamos perdiendo el ojo. Recién estaba diciendo, bueno, Mastantuono, yo soy de River, estamos todos contentos. Estaba mirando una entrevista a Donofrio, el expresidente de River, que el tipo dice, acá está pasando algo porque por primera vez en Argentina, en mucho tiempo,
yo veo que River se va a poder quedar con los jugadores porque hay moneda. Entonces, si yo tenía que negociar con Gallardo, quién se iba, quién se quedaba, qué sé yo, al otro día me devaluaban. River ahora puede empezar a pensar mantener un equipo. Entonces están pasando esas cosas que son fenomenales y que son enormes, y ustedes están discutiendo un economista del cual no leyeron un libro. ¿Qué estamos? Vos decís que estamos en la chiquita. Pero es un hecho. A ver, estoy diciendo, el día del Superclásico, que el expresidente de River dijo, por primera vez en mucho tiempo River va a poder tener un equipo competitivo, y estamos discutiendo cómo ustedes interpretan la Huerta de Soto. Pero para, Marcelo, ¿vos crees, como dijo el presidente de la Nación, ahora quiero mostrarte un informe, en un ratito estamos con Tellerman, con la madrecita de todas las batallas, pues la Libertad Avanza se quiere quedar con la Ciudad de Buenos Aires, y parece que es un plebiscito a la gestión también de Javier Milei. ¿Vos creés, como dice el presidente? No es un botín para la Libertad Avanza. No es un... Los que dijeron la ciudad es del PRO, fue un espacio político. El gobierno no mira a los distritos como un botín político. Se están haciendo unas reformas en la nación que en la Ciudad de Buenos Aires son asignatura pendiente, y va a empezar ese proceso político. Esto no te lo digo ni siquiera por afinidad con el gobierno. Yo, como liberal, en la Ciudad de Buenos Aires estoy contento, voy a poder al fin votar. ¿Qué tenés acá? ¿Qué es la cadenita? No veo nada. ¿Qué tenés? El Hamse. Ah, mira, un Hamse. Escuchame una cosa, ¿vos creés, como dice Javier Milei, que no nos odian lo suficiente a los periodistas? Me parece que hay una actitud como periodista corporativa que con el gobierno es muy complicada. Yo lo vengo de largo rato. Bueno, yo soy periodista. ¿Sabés por qué empecé a estudiar periodismo yo? No. Porque yo decía, no hay uno que patee para el otro lado. Dicen todos lo mismo. O sea, yo no es que tenía el sueño, el fetiche. No es verdad, no decimos todo lo mismo. Bueno, en mi opinión... Nunca fue verdad eso. No, hay cierta divergencia dentro de lo que yo te diría que es un marco Hoy está marcado que hay un enfrentamiento, hay periodistas que cada uno dice lo que quiere, hay quien es afín al gobierno, quien es contrario al gobierno, quien no es ni fu ni fa. En mi interpretación, cuando dije voy a estudiar periodismo, yo dije son todos colectivistas. Son todos colectivistas, piensan todo lo mismo, hace falta un liberal que vaya y diga algo distinto. Nunca me imaginé que 10, 15 años después iba a haber un gobierno con un liberal libertario. Yo estoy viendo como la mejor realidad alternativa. Entonces yo decía, acá piensan... ¿No había una derecha canchera en la Argentina que representada por un sector del periodismo? Cuando vos ponías la lupa, lo único que veías era estatismo, colectivismo, diferencias superficiales. Yo como liberal no me identificaba a nadie. Entonces, ¿de qué años estás hablando? Estoy hablando hace 12, 13 años, más o menos. Pero bueno, vamos a esto, ¿no? Fui compañero de Julia Mengolini. Sí, le mandamos un beso a Julia. Cursamos juntos en TEA, ¿viste? Sí. Y el otro día estaba diciendo, no, bueno, Marcelo era raro, nunca pensábamos que las ideas de él iban a llegar, qué sé yo, y nosotros medio que le hacíamos bullying, qué sé yo. Y lo que agarraba y decía, tipo, al pasar, o sea, a mí me rompían los libros que yo tenía abajo del pupitre. O sea, estamos hablando de un terciario, gente grande, adulto. Sí, Cursen, te hicieron bullying. Me chupan huevo, la te verdad. Chupan huevo, sí, pero para darte un marco de lo que era, que era el mainstream periodístico. Déjame contarte lo que fue mi época de periodismo para ver nosotros creemos que es un gobierno de gente que estuvo muy rota y muy bulliñada y das como en ese... No es la venganza de los nerds, pero yo tenía... No, de los rotos. Yo tenía abajo del banco, me acuerdo, en apuntes, Carta de la Tolerancia de John Locke. Un libro de alguien que dijo, las personas tienen que tener derecho a tener su religión y que no la maten por eso. Mi abuelo, ¿qué me lo habían roto? Yo me parece, yo no sé qué pensaron que rompieron. No me decían nazi porque era judío, porque si no fuese para ver cómo me querían catalogar. Me rompieron algo, ¿viste? Que de un tipo que decía que cada uno tiene derecho a ejercer su propia religión. Eso fue el periodismo históricamente. Corporativo, en mi opinión de izquierda, colectivista. Entiendo que el presidente, que Marcelo, para lo que estamos hablando, que es más importante... Vivís en un país donde uno de los principales diarios es La Nación. Ya pasó. ¿Qué tiene de izquierda? Pero ¿Qué tiene de izquierda La Nación? ¿Pero qué tuvo de izquierda? Lo que me parece, hay ya una pasó cosa que... el mundo, no es tan importante La Nación. No somos tan importantes los periodistas, Marcelo, ya pasó ese mundo. Por eso, si no somos tan importantes, para monopolio, para comunicacional. salir de la discusión de los periodistas, olvídate de los periodistas, olvídate de todos nosotros. Déjame hablar de La Nación. No, pero estaba en la marcha de los jubilados el otro día. Estaba en la marcha de los jubilados. Dije que no me iba a meter más en una marcha después, como me cagaron a palos cuando se aprobó la ley Bases en el Senado. Y veo que hay como un perímetro de gente que llega caminando, que se sienta
y que vienen y que le ponen cosas en la cara y que salen a decir que le tiraron gas. Yo lo vi con mis propios ojos, que llegaron por su propio medio. Gente que se sentaron. gaseaba en los ojos. Gente que le Olvídate. tiraban leche. Que Marcelo. le tiraban leche. Lo vi. El notero de La Nación lo estaba cubriendo y estaba diciendo que había una represión y que Pero toda Marcelo, la gente eso estaba más viejo. gaseado. Pero agarrar el Y caso particular. Y A ver, Paulino pero en la televisión estaba diciendo Marcelo. la represión. Le mandé mensaje a Paulino, Marcelo. le mandé los videos, le digo, esto no es Te cierto. propongo, Marcelo, te propongo un Mentira. desafío. Esto pasó en La Escúchame, Nación. voy a aceptar el desafío que vos decís. Olvidemos de los periodistas, porque yo no quiero hablar de los periodistas. Lo grave de lo que dice el presidente es que si vos reemplazás la palabra, o sea, no importa los periodistas, reemplazás la palabra periodista por otros. No se odia lo suficiente a los verduleros, no se odia lo suficiente a los taxistas, no se odia lo suficiente a los economistas. Que un presidente de la nación identifique a un grupo e indique odiar es grave. Es muy grave. Olvídate de los periodistas. No importa los periodistas, porque cualquier generalidad que vos hagas va a ser injusta. ¿Tiene o no derecho Es el presidente grave. a defenderse? ¿A defenderse de A qué? defenderse de, vos dijiste, Por de La Nación. Te supuesto. estoy diciendo que había un programa. No, que no estaban podemos quedar en diciendo ese que estaba chiquitaje, pasando Marcelo. Algo que no estaba No pasando. nos podemos quedar en ese No chiquitaje. estaba La pregunta pasando. es, Pero Marcelo ¿a vos te parece lógico que un presidente fomente un discurso de odio o crees que es una estrategia política y la das por válida? No, yo creo que es irrelevante y que tampoco le suma demasiado al gobierno. ¿Cómo es irrelevante que el presidente instale que es relevante no son suficientemente para odiados ustedes. un colectivo? Es relevante No para importa ustedes. cuál, como Mira, dice vamos Nico. con relevante era la ley es el de líder de un mo- medios. es el líder de un mo- Relevante era Néstor Kirchner es el levantando el líder de un teléfono movimiento diciendo que un político, periodista se Marcelo. tenía que ir. Eso era relevante. Marcelo es el líder de un movimiento político. Había No es creído que irrele- una no es gran parte del irrelevante. periodismo había llegado a su máxima expresión como basura mentirosa en el tratamiento de la reducción de la pobreza. Me equivoqué, me quedé corto, se han superado diciendo que amenacé el campo y se fueron al carajo totalmente diciendo que un tuit festejando la internalización del principio de imputación de Menger es comprobable a la política de Guillermo Moreno poniendo una pistola en la mesa para controlar. En definitiva, creo que la gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credencial de supuestos periodistas. Si los conociera mejor, los odiarían aún mucho más que a los políticos. ¿Y tenemos el clip de lo que pasó esta última semana con algunos periodistas? ¿Lo tenés por ahí? No escucho. A mí me ha pasado las últimas semanas gente que de la nada te putea, cosa que no pasó en este año y medio. Tipo que pasa, he llorado y vos decís, está paseando el perro, 11 de la noche, y pasa una señora que le mando saludos y está escuchando cariñosamente, se me ocurre respuesta, pero pasa y se va. O sea, tenés que estar mal de la cabeza, pero bueno, hay gente que es fanática y que está recibiendo inyecciones de odio todo el tiempo del presidente de la Nación. Todo el tiempo, cada día Milei inyecta odio. Como que yo te diga, no sé, sos una mediocre. ¿Es violento? No, sos una mediocre. Si te parece que soy una mediocre, lo Es una aceptaría descripción. como una descripción. Por eso, es una descripción. Pero si me decís sos un energúmeno, sos una mentirosa sin saber, No, sos una hay mala gente persona. menos tolerante a la mentira. Roberto Navarro estaba en un hotel céntrico, en una reunión. Un hombre lo empezó a insultar, le empezó a repetir las cosas que dicen de Navarro en los tweets de Milei, en los canales de televisión. Y el tipo lo empezó a insultar y Roberto finalmente se paró para decirle que deje de insultarlo. El hombre siguió insultándolo y se puso cada vez más violento. Y mientras Roberto le intentaba decir que pare, le intentaba decir a la gente que estaba ahí que interviniera para que pare, vino otro y le pegó por detrás. Parece que no tiene nada que ver una cosa y la otra, porque la verdad que entre Cristina Pérez y Ernesto Teneman hay una diferencia ideológica importante. Sin embargo, una fue agredida, creo que Cristina fue agredida por el vocero presidencial y candidato Manuel Adorni, y Ernesto contando, che, vamos por la calle y nos putean. ¿Vos creés que esto no...? Bueno, dice... Le decís, si yo te digo que soy una mediocre, espera, y Ernesto contando que está paseando el perro y le gritan ensobrado, ¿vos creés que esto no está, digo, avalado, legitimado, que la gente no se monta un poco este discurso de Milei que lo permite, ¿no? Como diciendo, bueno, ahora se puede, ¿no? Como creo yo, digo, vos decías, soy judío, yo creo que hoy se puede ser antisemita sin ponerse colorado y también se puede mandar a atacar a los periodistas sin ponerse colorado porque, como decís vos, el presidente tiene derecho a defenderse. Hay que separar instancias. Yo, la verdad, no veo a nadie partidario del gobierno yendo a pegar. Ojalá lo de Navarro lleguemos a saber con lujo detalles qué pasó, porque no es ni en el estilo, ni de las cuestiones que te pueden decir en sobrada, qué sé yo, lo que sé. Pero si yo voy a cosas concretas,
y lo veo a Ernesto que sale alguien y le dicen en Sobrado, y nosotros estamos discutiendo esto en televisión, yo quiero saber por qué no se discutió lo que te estaba diciendo cuando yo fui a cubrir la ley Bases y cuando alguien me identifica, que fui con todo el respeto del mundo, porque habían roto la puerta de una pizzería, me acerqué, ese quiere que se apruebe la ley y al rato tenía un cordón de 7, 8 mujeres que me empezaron a golpear y 7, 8 tipos que me empezaron a escupir. Marcelo, ¿Y por qué eso no se discute? Pero no es un escenario de paridad, Marcelo. Discutimos acá eso, discutimos lo de FIJAP. Eso Por violencia, supuesto eso violencia. Por supuesto que lo condenamos, la vara es la misma. Ahora, vos no. ¿Cómo que no? No, vos alentás a que se putee a los periodistas, que se los persiga, que se les diga las barbaridades que nos dicen. Sin embargo, nosotros cuando atacan, digo, nosotros no quiero hablar de manera corporativa, lo digo yo y mis compañeros que están acá, Claro. cuando te atacaron a vos, cuando lo atacaron a FIJAP, cuando hay ataques, enseguida salimos a repudiarlo. Yo veo un repudio medio extraño. ¿Cuál es yo el repudio veo, medio nada, extraño? veo una doble vara. ¿Cuál es la doble Veo vara? que Fopea No, está bien, mira está para viendo otro bien, lado. porque veo la que doble vara la Fopea le da aplicás vos. el premio a un libro Si hay que algo no tiene que no ni me una, ni representó una cita nunca en mi vida al es pie. Fopea, pero no tiene nada que ver. Bueno, vamos a la cuestión, si hay o no una cuestión corporativa. Esta mañana estuve en la Casa Rosada, lo veo a Santiago Oría, que es el documentalista del presidente, Sí. y le pregunto si recién había llegado, si bajó. No, me dice, yo no me fui a ningún lado, qué sé yo, que esto que lo otro. Perfil había sacado una nota donde explicaban por qué él no era conveniente mostrarlo en el entierro, en el velatorio del Papa. Uno puede creer que fue porque vio una foto, pero dijeron que una fuente del gobierno, eso es mentira. ¿Quién se hace cargo de estas mentiras que... Fontevecchia escribió una columna diciendo que había que votar a Massa porque con Milei se terminaba la democracia. ¿Quién se hace cargo de todas estas mentiras sistemáticas? Nadie se hace cargo. Los periodistas se cubren entre ellos. Nadie. A ver, el ataque de Milei al campo estaba establecido en la normativa hasta el único gobierno que tiene como intención terminar las retenciones. Hay un proceso de corrección del gasto público que la idea sí era en ese sentido, y dijo, estas retenciones se eliminan definitivamente, estas temporales y las que son temporales es hasta esta fecha. Dijo, y si van a liquidar, sepan que esta fecha vuelven las retenciones como estaban antes. Pero eso ¿Dónde medio está el como engaño? ataque de campo. ¿Dónde está el ataque? Y vos acá le diste por hecho que hubo un ataque. No lo hubo. La es gente mentira, no estuvo lo en la odia. cabeza de ustedes. Dice, la gente no los odia lo suficiente. Marcelo Bonelli contó algo que es cierto, que es un hecho, que no llegó a despedir al Papa con el cajón abierto, cosa que es verdad. Y después también es cierto que estuvo en los funerales en primera fila, porque del Papa argentino, por supuesto que era el lugar que le correspondía. Era el evento formal, sí. Pero no estuvo porque no quiso, porque no pudo, porque no llegó. Conté acá que de hecho yo tengo parte de la agenda de alguien que viajó en la comitiva y que no estaba previsto. Entonces no llegó tarde. Esperá. No decía llegó. No Pero llegó. bueno. Pero es verdad que no lo despidió a cajón abierto. Hay que salir a decirle mentiroso patológico porque cuenta una verdad. Si vos en lugar de decís, explicar qué fue lo que pasó en el vos Vaticano. sugerís que se quedó charlando hasta las 4 de la mañana con Huerta de Soto y que por eso llegó tarde, sí, le tenés que decir eso. ¿Cómo se sugirió de los medios? Llegó tarde. No llegó tarde porque no estaba establecido, porque iba a ir al otro evento. Entonces vos tenés mentiras. Si vos me preguntás a mí, Sí. yo realmente no sé cuánto le suma al presidente esta cuestión. Hay veces que me sorprendo porque hay gente que lo simpatiza. Yo creo que el presidente mismo se tiene que dar cuenta, mi opinión, lo mismo que se tienen que dar cuenta ustedes. El periodismo perdió el monopolio de la comunicación. Este gobierno no hubiese durado 2 meses si el presidente no hubiese estado. Pero eso en pasa hace condiciones- 20 años, desde Pero que tiene no que ser como las ahora, redes. no de las redes sociales. La discusión es la Yo me discusión. acuerdo, muy gobiernos bien que en el pensaron- 2001 cuando el presidente que quedó era el que iba a venir de la mano con la devaluación y como los grandes medios dejaron de cubrir. Yo me acuerdo de eso y eso lo viví y fue Y prácticamente no es el ayer. primer Estamos en gobierno, otro te mundo. cuento, Marcelo, que piensa que puede saltearse a los periodistas y comunicarse directo con la gente, con redes sociales y demás, y así le fue. Pero no importa eso, no somos importantes nosotros los periodistas. Vuelvo a lo Lo que son. decía... No en esta discusión. Lo que decía Nico es muy cierto. El problema es
¿A vos te parece que el presidente fomenta este discurso de odio a un colectivo? No importa si hoy son los periodistas, los carniceros, los ingenieros o los politólogos, no importa. Cambiar periodista por judíos. A cualquiera, claro, totalmente. Si el lo hace por una estrategia política... Esa analogía no es válida. ¿Cómo no es válida? No es válida No. porque una cuestión de un ataque a los judíos sería una cosa absolutamente colectivista e irracional y el presidente se está Pero es defendiendo racional si es a de los una periodistas. corporación que lo ataca No es una 24/7 y los que no lo ¿Qué atacan. corporación? El comportamiento es corporativo. yo podría decir que el comportamiento del presidente es un discurso de odio. Porque nosotros estamos analizando esto y no analizamos, como los grandes popes del oficio, Jorge Lanata, que en paz descanse, o Joaquín Morales Solá, decían que los que íbamos a votar al gobierno éramos unos estúpidos, éramos unos descerebrados. pero a mí no me representa Pero lo este que no es dice... un gobierno que dice que pregona la libertad y cada uno puede Pero decir vos lo que pensás quiera. Me parece bárbaro, Pero vos pensás que entiendo. todos nos levantamos a la mañana y nos ponemos de acuerdo. Este presidente No comprendo. te está contestando como persona Marcelo. y no utiliza No el existe Estado. que un No presidente existe como conteste como persona. persona. Sí existe. El presidente Javier Milei, el día que asumió como presidente de la nación, cada vez que habla es un presidente. Se van a seguir volviendo locos Mira, hasta no que es un termine el vecino de acá, mandato Marcelo. porque lo siguen sin entender. Esperá, y Marcelo. bueno, es un tema más de ustedes Sí. que del presidente. No, pero ¿Qué no lo quieren que le entendemos, diga? porque hay una escalada de violencia. Lo discutimos acá con Mariano Pérez. Mariano Pérez un día dijo, que suele venir, dijo, no, este es el lenguaje de las redes. Y Moncho Indar le dijo, guarda que el mensaje de las redes no pase a la calle. Hay un tono. Pero la que en algún calle al que momento la corren gente se para va a fajar cansar. esa Hoy ganó- Mariano, escúchame, esa Fran hoy Fijap, ganó esa a River, mí. Hoy ganó River, ¿sí? Vos decís que te gusta el fútbol, ganó River, sos de River. Sí. Decime si hacía falta este tuit. Hasta ahora se circunscribía la cancha. Boca no tiene marido, Boca no tiene mujer, pero tiene en el culo la pija de River Plate. El Fondo Monetario Internacional hizo la proyección que Argentina va a ser el país de la región que más va a crecer el año que viene. Contestá. Y estamos discutiendo el tuit de mi amigo Mariano Pérez. Hace falta, te están pregunto si creando una realidad alternativa que no le importa a nadie, se están disociando de la opinión pública. Esto no es relevante. Pero yo no me tengo que asociar- Estamos si yo no busco votos, viviendo yo no un me tengo que proceso asociar de con la opinión transformación pública. que la Argentina no vive desde 1853 y estamos discutiendo Para un vos, tuit de Mariano Pérez. Es Marcelo, una ¿qué locura. No es representa la violento, te figura del pregunto si no es Es violento. una boludez, no lo mires. ¿Qué representa, Pero Marcelo? violento es cuando se te levanta un exfuncionario que te increpa. Completamente de acuerdo. que, Completamente de acuerdo. bueno, ahí sí bueno, estoy de acuerdo. eso es violento. Les cae mejor Moreno porque es un peronista canchero, igual de violento que ustedes. ¿Qué Que mensaje a te- un sector del periodismo ¿Qué, cae qué bastante mensaje mal. te mandé yo después de lo que... Es cierto, Bueno, absolutamente bueno, ok. cierto. Bueno, Guillermo Moreno lo dijo Mario Pergolini anteayer, que fue a pedir, como si fuese una especie de súbdito que tiene que pedir a un rey, que por favor le dejen ingresar 6 cámaras y que el tipo le dijo que tenía que fabricar no sé qué cosa, PlayStation, creo. porque se le cantó al tipo. Eso es violencia. Y si quieren entender por qué eso es violencia, lean a Huerta de Soto, muchachos. Esto es una pelotudez. ¿Qué entendés vos en la figura del mandril? Una cosa, un chiste de las redes sociales. O sea, el chiste es que a quien vos le ganás, lo voy a decir porque me parece que todos lo entendemos, nos hacemos los boludos, me parece. El chiste es que al que vos le ganás, como en el triunfo ejercés un sometimiento de índole Sí. sexual por el cual le dejás el culo roto. ¿Es eso? ¿Sí No o sé, no? es muy puntual eso, pero por ahí pasa, por ahí el culo pasa. colorado del mandril. Ok. No, pues la pregunta es, ¿cuál es el mambo que tienen o de qué forma se vinculan sexualmente que consideran que cuando una persona penetra a otra la está sometiendo? ¿De qué forma se vinculan sexualmente? Que es una pregunta a los oficialistas, a los liberales. No, a las Realmente personas que no sostienen la sé. figura del mandril. Las personas calientan la figura del mandril. Yo no lo subo. Si alguno me causa mucha risa, por ahí le pongo like. Yo lo que sé es que esta semana el presidente contó que le dijo a los ministros que van a tener que empezar a sacar todas las regulaciones que no usan. Y están pasando esas cosas y acá estamos en la televisión discutiendo el culo del mandril. Chicos, están absolutamente disociados de lo que está pasando en el... un gobierno terminó con el déficit fiscal en meses. ¿Ustedes saben lo que hizo este Pero tipo? eso justifica, ¿esto justifica el maltrato? ¿Sabes qué me haces? No, pero Marcelo, me haces acordar, ¿sabes qué? No importa, a una abuela de una amiga que, estamos hablando hace 30 años, que el novio le pegaba y decía, pega un poquito, pero mira qué bien que la Pero mantiene. nadie le está Bueno, nadie. no, pero escúchame, justifica. A mí me fajaron los pero kirchneristas por justifica- la calle cuando dijeron ese está con mi ley. Pero porque las cosas... Esperá,
justifica que porque las cosas vayan bien tengan este tono y ataquen a sectores que de repente se levantan y tienen ganas de señalar y de generar vulnerabilidad sobre esos sectores. Porque no se está paseando al perro ¿por qué tiene que pasar un mal momento que le griten en sobrado? Yo estoy con mis hijas en la calle, me pasa algo, los voy a buscar. Digo, ¿te parece que justifica? No, las cosas están bien, suponiendo que así lo sea, ahora lo vamos a discutir. Pero bueno, lograron el déficit que querían, bajaron la inflación, eso nos beneficia a todos. Y recién empieza. Bien, bárbaro. Y entonces eso justifica el maltrato. No y eso justifica el destrato. Y eso justifica la persecución. No justifica el maltrato. Digo que ante un proceso verdaderamente revolucionario como que está hablando el país, perder tiempo en televisión y estar hablando del mail de Mariano y que a Ernesto le dijeron ensobrado por la calle, yo no los entiendo. O sea, me parece que hasta me da empatía. Me da empatía con ustedes. Que te vaya bien económicamente no te permite me da empatía. Te damos como penita. Pena fea, no, pero digo, como no entendieron cómo este tipo que vino de afuera, que rompió todo, que entró diputado y que en 2 años fue presidente, no van a entender cómo va a ganar por paliza el gobierno de las elecciones de octubre. No van a empezar a pasar muchas cosas y van a seguir. Te damos pena porque estamos en cualquiera. Pará, quédate, te vas a quedar, sí, te vas a quedar acá. Está Jorge Tellerman, tampoco sé si estamos en cualquiera. También es la chiquita a discutir el gobierno de la el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ojalá fuese eso. Estamos discutiendo con una pasión pocas veces vista la elección del 18 por las bancas en la legislatura porteña. Y Tellerman se niega a admitirme que acá se está discutiendo otra cosa. Si la Libertad Avanza se queda con la ciudad, si se plebiscita la gestión de Jorge Macri o si el peronismo logra romper con ese piso de votos si no llega, ¿no?, a esa ciudad de Buenos Aires que por momentos parece gorila. ¿Vamos a discutir como que si fuesen bancas? Efectivamente, vos dijiste, se discute la gestión de Jorge Macri, y eso es lo que se discute. ¿Vos crees que se plebiscita la gestión de Macri? Siempre. Absolutamente, pero estoy de acuerdo con Marcelo. A veces la discusión de los medios a veces está muy alejada de la realidad y eso de que hoy se discute si Milei, si Macri, efectivamente el resultado y lo que pasa estas próximas 3 semanas, te lo reitero, Romina, va a poner en evidencia que como siempre sucede, las elecciones de medio término, aquí en Catamarca, en Wisconsin, donde fuere, siempre es un escrutinio, una opinión sobre cómo marcha la gestión. Por eso en la Ciudad de Buenos Aires, el 18 de mayo, lo que va a discutir no es la interna entre otras fuerzas políticas, sino si el gobierno de Jorge Macri te parece bueno o malo. A nosotros nos parece muy malo, por muchísimos motivos que no sé si vamos a tener tiempo de poder desarrollarlo. Jorge, pero salen a decir que la campaña la hacen contra el kirchnerismo. El kirchnerismo no gobierna la ciudad de Buenos Aires. Nuevamente, la campaña, digo, ese invento que hace algunos gobiernos de la ciudad, si esto beneficia a Milei o si beneficia al kirchnerismo, digo, si gobernás bien, es la mejor herramienta. Si vos gobernaras bien, entonces tendrías el apoyo de la gente y tener como excusa que te va a ir mal en las elecciones porque aparece un sector que dice, mire, nosotros nos parece que está muy mal administrada desde la higiene urbana, la ciudad está más sucia, efectivamente se gasta mal y en malos lugares, faltan policías en la calle, no hay obras que la ciudad de Buenos Aires tiene recursos para hacerla. Esa es la discusión y no una discusión de cúpulas si esto beneficia a uno u otro. No es la Libertad Avanza, yo no me quiero meter allí, que quiere asaltar el poder de la Ciudad de Buenos Aires. Pero les encantaría quedarse con la Ciudad de Buenos Aires y después el sueño húmedo de la No provincia. es un voto, no piensa así el oficialismo. ¿Sabés cuál es la pregunta que le tenés que hacer? ¿Cuál? ¿Cuánto creció el presupuesto que tenías vos con el que gasta Jorge Macri? Esa es la pregunta que vos le tenés que hacer. De acuerdo y eso diferimos de muchísimas cosas. Pero varias de las que esa es la pregunta que le tenés que hacer y el candidato que tiene la idea de agarrar y recortarlo, que no sé por qué no es la tuya, es Manuel Adorni. Y desde que yo goberné... Me gusta porque me dice la pregunta que hay que hacer, a quién hay que votar. Pero me pasa importante. El gasto público de la ciudad, los impuestos, la burocracia, la regulación creció exponencialmente y el señor ahí sentado era Hayek con respecto a lo que viene después, ¿me entendés? Entonces eso es lo que le tenés que preguntar. Bien, sí. Bueno, voy a ir al programa. Bueno, porque es un buen periodista, digo, voy a ir a ese programa. Efectivamente, ha crecido y hoy hay un gasto de la Ciudad de Buenos Aires que es infinitamente mayor a lo que te devuelven servicios.
Porque si no, no te pasaría eso que en la calle vos escuchás el servicio que pagamos con los impuestos, desde la recolección de basura hasta el bacheo, que volvieron a aparecer los bacheos. Todo ese servicio disminuyó y el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires creció. Entonces, más allá de que efectivamente hay una discusión de cuánto el gobierno nacional tiene que volver de lo que sacó el gobierno de Alberto Fernández, el desastroso gobierno de Alberto Fernández le sacó a la Ciudad de Buenos Aires, más allá de eso hay hoy recursos como para devolver en servicios de una manera mucho mejor de lo que está devolviendo Jorge Macri. Y esa es la discusión. ¿Cómo estás gastando y en qué estás gastando? Encima. Y además hay gente que no entiende, digo, me da la sensación, la Ciudad de Buenos Aires está hoy gobernada por gente que no entiende la Ciudad de Buenos Aires. Hay gente, ayer lo decía una amiga, que como vienen del conurbano, vienen de la zona norte del conurbano, entonces cuando quieren ir al barrio del Belgrano dicen vamos al centro. ¿Viste esa gente que dice vamos al centro cuando en realidad quiere ir a Belgrano? Es porque tienen una percepción de algo completamente distinto. Gobernar bien la ciudad, necesitas usar la ciudad. Cuando usás la ciudad, sabés si se está gastando bien o mal. ¿Por qué? ¿Sí? No sé, voy a preguntar si, no sé, vos chequeame la pregunta ahora que sos como el escribano, ¿no? Certificás si da fe si la pregunta está bien más o menos. Tengo un editor, chicos, sorry. Yo también salí de TEA. ¿Era buena la pregunta o era mala? Era muy pertinente, porque esa es la discusión. A ver, ¿cuánto recauda? ¿Cuánto le estás pidiendo a los contribuyentes? ¿En qué los está gastando? Por eso es importante esta elección. Porque las personas que vamos a estar allí son las que tenemos que ejercer el control. ¿Se está gastando bien en las empresas de limpieza? ¿Están haciendo todas las vueltas que tienen que hacer para limpiar bien la ciudad? Esa es la discusión. Es una discusión quizás poco glamorosa para los grandes medios. Pero esa discusión que tenemos que tener en la legislatura es la discusión de la base política. Y la diferencia con un socialdemócrata es que además que se gasta mucho, es inmoral. Y eso lo aprendés leyendo Huerta de Soto. Pero vos estás diciendo que se gasta mal. Y él está diciendo que no importa si es mal o bien, que es mucho. No es mucho y es mal. Uno dice, es mucho y es mal. Él dice cuánto y vos decís cómo. Son dos cosas distintas al final. Sí, seguramente, y hay diferencias en cuanto al rol del Estado tienen que tener. Pero en lo que todos estamos absolutamente de acuerdo es que gastar mal es doblemente inmoral, innecesario y irreprochable. Gastar mal, después hay una discusión en qué tiene que intervenir el Estado. Pero fuera de esa discusión es gastarlo bien. Si vos estás recaudando impuestos, y muchos, devolver en servicios el nivel que estás requiriendo. Y hoy la Ciudad de Buenos Aires no devuelve en servicios, ni en higiene urbana, ni en policía, la cantidad de policías que tenés que tener, porque la inseguridad crece. Y no es que hay más pobreza, es más, hay menos pobreza que hace 2 años. Y sin embargo, la atención de la gente en calle es mucho más deficiente, la situación que vemos de higiene urbana, el invento que es porque creció la pobreza, entonces hay más basura en la calle. Es mentira, porque ni creció la pobreza. De calle se quintuplicó. Se quintuplicó la situación de gente, hay más en situación de calle. Los fisuras de Marra, ¿no? Con esa humanidad. ¿Te gusta fisura o no? Es un término tan espantoso y deshumanizante. No comparto la campaña de Ramiro en los términos que la planteó. Pero les quiero preguntar a los dos, porque el otro día vino Waldo Wolf, candidato en la lista del oficialismo, porque uno tiene que ubicar, y decía, se están discutiendo valores también, ¿no? Y vos decís, Marra estuvo desde el primer momento al lado de Javier Milei. De hecho, yo me había olvidado, pero el raconto que se hizo a partir de la muerte del Papa Francisco fue quien acercó a Javier Milei al Papa Francisco, y de repente cuenta en la mesa de Mirta que lo echaron por un tuit y que nunca supo de qué se trata. Horacio Rodríguez Larreta sale por afuera del espacio, dice Jorge Macri acá, si tenía tantas ideas para colaborar, ¿por qué no sumó adentro del espacio? ¿Estamos hablando de traiciones también? Digo, porque decía Waldo, ahora lo vamos a escuchar, acá se están discutiendo valores, digamos, gente que eligió en lugar de ayudar, complicarla. No hay y me ninguna parece que puede ser complicación. un poco el caso de Marra complicándole la candidatura a Dorni y Horacio Rodríguez Larreta pero no, si vos no estás de acuerdo con una... si vos no estás de acuerdo en gestión, el 2023 mostró claramente, como si hiciera falta, las elecciones de 2023, la implosión del sistema político. Así que encontrarle argumentos de, che, ¿por qué hay divisiones acá? Bueno, todas las fuerzas políticas hoy están en entredicho porque hay una nueva época. La asunción de Milei marca, y los resultados de la elección del 2023 marcan que efectivamente hay nuevo tiempo, unas nuevas maneras de vincularse de la sociedad con la política, que ha rechazado, la sociedad rechazó de manera contundente
el sistema tradicional político, con sobradísimos motivos, por otra parte. Así que mirar lo que pasa en una fuerza política sin darse cuenta que esa implosión está en todas. Exactamente, en todas. Estoy acá con los dos. No, pero no todas. Y el peronismo, digo, y mis amigos del peronismo, digo, y las divisiones de la provincia de Buenos Aires. Digo, hay una situación de un sistema que se ha muerto, para citar un clásico del siglo XIX, hay un sistema que ha muerto, parafrasearlo, y otro que todavía no ha nacido. En esa transición se están reordenando las fuerzas políticas, pero lo que uno no puede hacer es, en nombre de una supuesta, no sé bien de qué lealtad, porque cuando no hay coincidencias, ya no solamente en cómo mirás la realidad, sino cómo ejecutás la realidad, que es el caso hoy de la Ciudad de Buenos Aires, es lógico que quienes sentimos que hay un gobierno que no nos representa en nada, ni en valor, pero sobre todo en gestión, tengamos una opción política nuevamente, Pero para si que no la gente pueda elegir nada, eso. y Jorge Macri fue funcionario de Horacio Rodríguez Larreta y su gestión no te representa nada. Vos decís, no estoy cerca de la campaña de Marra, y Marra fue uno de los hombres fundacionales de La Libertad Avanza. Marra y Larreta tienen todo el derecho del mundo a participar en política. Yo creo que cuando uno tiene una idea para llevar a cabo, eso excede a las personas, y que lo normal es que uno esté detrás del proyecto que uno defiende y no haciendo una cosa aparte. Lógicamente tiene todo su derecho. Pero dice que lo echaron. Dijo, me echaron por un tuit, dijo en lo de... Bueno, solo tenés que hablar con Marra y Lo hablo. Yo como Lo que quiero decir votante... es que no es que él se fue, da la sensación de que lo echaron. Yo, el bloque libertario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una asignatura pendiente. Y se lo dije a Ramiro. Le dije, vos llegaste, vos tuviste el bloque, y yo no vi la motosierra, yo no vi qué pasó. Como votante del espacio, lo que pasó en la legislatura hasta ahora, yo no me siento para nada conforme, como lo estoy muy conforme en el ámbito nacional, y por lo tanto estoy muy ilusionado, que creo que con la llegada de Adorni se va a poder empezar a replicar algo completamente distinto, porque dijimos, Jorge Macri, toda esta gente, Larreta, hay una cuestión que tiene que ver, que si lo lees a Huerta de Soto lo vas a entender. No lo voy a leer, ya te dije que no lo voy a leer. Bueno, pero a ver, hay una cuestión que tiene que ver... Pero hay que leerlo. Si uno quiere oponerse a alguien, como mínimo, perdón que me meta en ese debate, hay que leerlo. Están hablando de... Bueno, ahora hablamos de resulta cómo que creció... Tellerman es fanático de Marcelo. No, pero vamos a los temas concretos. No, pero sí cómo defiendo creció. la libertad de pensar cada uno de acuerdo a sus convicciones y criticar en base, no una crítica ad hominem por la otra persona, sino en lo que dice. Buscó la cantidad de citas, Claro, nada. pero yo no- Cuando el Estado crece, No y hice yo no me una- refiero a se eso, aumenta pero la sí. burocracia, No hice se una incrementan valoración. los incentivos para hacer desastre. Entonces, por ejemplo, me acuerdo cuando la legislatura sacó una ley que se iba a poner un impuesto bajito de muy poca plata para los stickers que los comerciantes tenían que poner en la vidriera. No dijeron, bueno, es poca plata, y salió. ¿No se están dando cuenta que cuando aprueban esa estupidez le está dando la prerrogativa a un inspector municipal que te Exacto. encuentre sin el sticker y que te diga no lo tenés, la multa es tanto o la cometa es tanto? Y eso, todos los espacios políticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, históricamente votaban, levantaban toda la mano. Cuando lo agarres y te encuentres con el libro de Huerta de Soto, lo veas, vas a decir, bueno, puede ser que ciertas estructuras políticas generen ciertos incentivos, que esos incentivos incrementen el gasto, que termine una inmoralidad más grande. Y como liberal yo estoy muy contento porque por primera vez en muchísimo tiempo voy a poder votar a un No candidato. leí la Divina Comedia, voy a leer a Huerta de Soto. Bueno, entonces vas a seguir sin entender. La vida es acotada, uno elige también, ¿no? Bueno, pero entra en YouTube y mira el curso que el tipo pone las clases online y por ahí aprendes algo de economía. Pero Marcelo, dale, tratemos de llegar por lo menos a un lugar más o menos común. Decir, académicamente la cantidad de citas suele revalidar a la persona que está siendo citada. ¿Por qué? Es un parámetro. Es el parámetro de la academia. Es un parámetro de la Vas a academia. tener, Es un parámetro de la vas a academia. tener 150.000 tipos que están super citados. Me gustaría que la próxima vez que me invites veamos una clase de Huerta de Soto y me diga, esto estoy de acuerdo, esto no estoy de acuerdo. Me parece que es un poco más constructivo. Sturzenegger te cité, ¿eh? Dije Sturzenegger, ¿eh? Jorge, Ojo. ¿te puedo preguntar si este año te hiciste el último chequeo de próstata? ¿Y la pregunta? Ah, sí. No, de verdad te lo quiero preguntar. No, además, me desconcierta, pero me parece un tema muy importante, sí lo he hecho.
los muchachos que ya tenemos más de una determinada edad, es imprescindible, así como las mujeres hacen análisis de sus eventuales, y el autocontrol de sus mamas, los hombres debemos hacer sin duda un control de función prostática, claro. Pero viste, recién vos lo manifestabas, el tema de la mamografía no hay mucho pudor, ¿viste? No, Que y son no los sé por controles qué que se hacen las mujeres. a veces hay como pudor en relación a eso. Hay que hacerlo. Hay que ir y hacérselo. Te lo contamos también porque esto tiene que ver con una campaña que está haciendo la ALSEC, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer. El 90% de los cánceres de próstata podría prevenirse si se hace este tipo de control. Entiendo que a los hombres por ahí, a algunos hombres le da como cierto pudor la forma, lo que tiene que ver con el control. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Como un tacto? Que entiendo que es tacto rectal. Un tacto rectal y No, perdón, no me meto. Y hay otros estudios hay también. análisis, hay el análisis de Sí, sangre, claro. de PSA. Está bien, pero hay me parece que el imágenes. pudor tiene que ver con eso, ¿no? Con que se lo asocia a Pero una implica cuestión toda una serie de análisis como cuando nosotros nos hacemos los controles ginecológicos, que hacemos Sí, pero mamografía. viste que no hay tanto pudor al respecto, No. un avalo, cuéntalo. Y nosotras Charlo, hablamos de Hace eso. falta una Tita Merelo de los hombres que... Es verdad, es verdad. Esa es la tía, Háganse exactamente. el PSA. Me encanta. Háganse el Exactamente. Me encanta. Bueno, ya que no pudimos hablar mucho de la ciudad, y me encantó participar de este programa, Perdón. no, al contrario, puedo ser el Tito Merelo y Me te hablo encanta de- que seas el Tito Merelo del control de próstata. Me encanta, le mandamos un saludo a la gente del ALSEC, pero te cargas esa responsabilidad 90% si No, es se que encuentra a hay que tiempo. hacerlo, hay que hacer análisis, hay que aprovechar, sin duda, tu obra social, los hospitales. La mejor política sanitaria siempre es la prevención. Es rol de las políticas públicas alentar, estimular, incentivar la prevención, porque es la mejor manera, también en honor al pensamiento liberal del amigo, de gastar menos en políticas sanitarias. Los países que tienen mejor políticas de prevención son aquellas que gastan mejor los recursos públicos y los individuos. Me encantó como Tellerman se hizo cargo en este programa Total. de llevar adelante No, pues, es un tema, que es un tema recontra esencial. tabú. Nuevamente, ¿ves? Esas son las discusiones ricas de una base democrática que quiere reformular un sistema de fuerzas políticas. Porque además es mucho más sencillo encontrarse en esas cosas que tienen que ver con las políticas locales. Las políticas locales discuten eso. Tenemos nuestro sistema sanitario en la Ciudad de Buenos Aires, que es muy bueno, tiene un sistema hospitalario formidable. Tenemos la suficiente recursos, los estamos direccionando bien para gastar bien, para alentar prevenciones. Y que sirva. No te lo pregunto a vos porque entiendo que todavía no estás en la edad que es Llegando, Llegando. ¿Te lo hiciste? No, pero ya tendría que empezar. Tendrías que empezar. Bueno, próximo, después nos contás. O venís a contarnos, ¿no? Que no fue tan grave, que no pasa nada, que hay que hacérselo, está bueno, ¿no? Sí, hay que hacerlo. Me gusta que Tellerman se lleve esa bandera, me gusta. Vamos a seguir hablando, Jorge, por supuesto. Espero, y de la Ciudad de Buenos Aires, hasta y de una ciudad tan maravillosa, tan estupenda, que tiene sin duda que recuperar su lugar central en el concierto de las grandes ciudades del mundo, y que bien administrada, están los recursos para gobernarla bien. Pero hay que ser de la ciudad, hay que usar la ciudad para saber dónde está bien y dónde está mal y cómo Escúchame, la última para picantearlo un poquito, pero que Adorni pueda hacer campaña, algunos dicen utilizando los recursos del Estado porque se para todos los días en una tarima, hace conferencia de prensa y de paso hace campaña. Algunos cuestionaron también la ida de Adorni en la comitiva. Ahí te parece otra vez que los periodistas hablamos de cosas que no le importan a nadie. Tuviste un candidato a presidente que multiplicó la base monetaria del Ministerio de Economía y criticamos a Adorni porque es el vocero del presidente. Siempre la doble vara. Hablando de... Mira, te doy un dato, Romy. Hablando de Adorni, la Dirección de Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer tiene 5.000 millones de pesos de presupuesto, Adorni 30.000. Nada para... No, dije algo para agregar. Adorni 30.000, decís Adorni. La Secretaría de Comunicación y Medios, que depende de la Secretaría de Presidencia de la Nación. Yo te diría que el gobierno cuando llegó quiso privatizar todos los medios públicos. Lamentablemente la oposición hasta el momento no le dio los votos. Se tuvo que hacer cargo de un bodoque de medios públicos que los liberales pensamos que no tienen que existir.
ojalá votemos bien en octubre, ojalá estén los votos, ojalá se privaticen todo. Perdón, Igual cerraron las para los medios públicos se financian con otro fondo que maneja Dorni, que son 55.000 millones. Estos 30.000 son solo para la vocería. Claro. Los medios públicos que vos decís es otro fondo especial que está en el presupuesto, que son 54.500 millones de pesos. Como liberal siempre voy a querer que lo más cercano que eso tienda a cero, yo voy a estar más conforme. Bien, Tellerman, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando hasta el 18. Sí, es cierto. También es cierto que algunos podrían decir que se beneficia a Jorge Macri haciendo campaña desde el oficialismo. Obviamente, ¿pero qué va a hacer? No podés impugnar. En principio no hay ninguna imposibilidad de ser funcionario y ser candidato. Eso está en la base democrática. Hay muchas otras cosas como para mirar con importancia, me retomo, como para hacer hincapié en algunas cosas que son absolutamente menores. Te ganó, Duclos. Son absolutamente menores. Pero en esto tienen razón los dos, ¿eh? Estás a 2 minutos que te digan bienvenidos a la fuerza del pero cielo. Pero tienen razón los dos. Bienvenidos. Te ganó Duclos. No, Qué dolor en el alma. Yo tengo muchísimas diferencias, pero de cosas sustanciales. Hablamos pelotudeces. Pero vos crees que hablamos pelotudeces, nosotros de verdad te lo pregunto, con una mano en el corazón. Nos conocemos Cambiale hace 30 años. Con lo que está pasando en Argentina, ¿te parece relevante el tuit de Mariano Fernández? Poné de vuelta el tuit de Mariano Pérez diciendo... Vos vas a la cancha, ¿no? Vas a la cancha. Yo era de Mandillú de Corrientes, me quedé sin partido. Me preguntó cómo se... Yo era de Mandillú y se quebró Mandillú. Horrorizarse no tengo por más lo club. que alguien dice por un partido de fútbol, francamente. Hay otras cosas, digo, en las hinchadas se dice de todo. Jorge, sos un hombre también de las formas, no solo del fondo. ¿A vos te parece que llevar un acreditado de la Rosada, llevar esto a las redes es lo mismo que hablar en la cancha? Bueno, igual no te voy a forzar. Boca no tiene marido, a vos que no te gusta, que se hable mal, tú te das malas palabras. Te lo voy a decir, Boca no tiene marido, Boca no tiene mujer, pero tiene en el culo la pija de River Plate. ¿Te gusta? ¿A vos te gusta decir esas palabras? Porque me encanta. 2 veces que las decís. No me preguntes. Me encanta, bueno. ¿A vos no te molesta? No, sí te molesta, sí te incomoda. Yo hablo de otra manera, tengo otra forma. Nunca te escuché hablar ayer así. Tuve el honor de estar invitado en la misa en homenaje a Francisco en la catedral. Entre las muchas cosas estupendas que dijo el obispo, el cardenal García Cuerva, dijo, no quiero hablar de grieta, sino de herida, porque lo describe mucho mejor como situación. Porque la grieta es algo de la que uno puede zafar. La herida, si no la cauterizamos, desangra. Y si la herida está en el tejido social, nos va a desangrar. Entonces, si nosotros realmente lo que queremos es lograr la unión nacional, acercar posiciones aún entre aquellos que piensan distinto, entonces debemos pensar efectivamente qué puede aportar cada uno para hacer más amorosa la relación. Jorge, entonces, ¿te puedo si decir yo algo? estoy en contra, como estoy, de ciertas agresiones, del uso de la violencia verbal, lo que tengo que hacer es, a pesar de escuchar que existe eso otro, poner mi granito de arena para abonar con elegancia y con amorosidad el vínculo entre, en este caso, la dirigencia. Pero yo creo que, Marcelo, lo que buscan desde el anarcocapitalismo, si querés, es al revés, capitalizar ese odio y esa bronca y ese malestar que hay en la sociedad. No buscan tender puente. ¿O vos crees que, de verdad, es mi opinión, no hablo en nombre del periodismo argentino, ni mucho menos, yo solita, con mi alma acá, no veo que estén haciendo otra cosa que capitalizar la radicalización de la sociedad? Vos estás agarrando un tuit de una persona que ni siquiera no es por el tuit, olvídate ¿Vos del imaginate tuit. si uno puede agarrar Te hablo de la gestión ¿Vos imaginate de hace si, un año. si yo agarro un tuit de Delía que dijo que había que empezar a matar gente? Delía, no hablo de antisemita, lo denuncio. Bueno, pero sin duda... no hay que hacer eso, ¿eh? ¿Qué? A los antisemitas hay que enfrentarlos y no hay que ni judicializar ni esas cosas. ¿Cómo que no? Estoy La procesaron a Vanina Biasi por alentar el odio racial, lo hizo el juez Rafecas, es una denuncia que le hice patrocinada por la DAIA. Pero yo los quiero ver, mira, desde que cambió yo quiero que tenga un costo ser antisemita. Desde que cambió la filosofía en Twitter, estoy viendo un antisemitismo que no se veía porque antes bloqueaban las cuentas y todo. Yo como judío lo quiero ver. Yo no quiero que se tengan que se anden tapando la boca y que no lo puedan decir porque no tengo las defensas lo van a seguir para lidiar con diciendo, ese pero tema. va a tener un costo. Bueno, no nos ponemos de ¿Vos crees No, que pero sí nos ponemos de acuerdo. quieren tender puentes? Porque Jorge dice... Sí, no, pero sí nos ponemos de acuerdo en que hay que bajar un cambio. Digo, yo estoy en contra de los discursos que exacerban, que confrontan, que insultan. También estoy en desacuerdo en pensar que esto empezó antes de ayer.
Esto lamentablemente viene de tiempo y es hora de bajar un cambio, porque efectivamente nosotros no estamos inmunizados frente a los desbordes. Entonces todos tenemos que, me parece, hacer un esfuerzo de bajar un cambio. Efectivamente, cuantas más responsabilidades tenés institucionales, más es tu deber de aportar a la armonía. Yo creo que la discusión tiene que ser fuerte, sin duda, apasionada, sin duda, defendiendo cada uno con vehemencia la verdad, pero poniendo racionalidad y respeto en la discusión. De eso no me cabe la menor duda. Perdón por las palabras que dije, que sé que no te gustan escucharlas de mi boca. Pero defendés las políticas de prevención en la salud y eso me parece muy Y eso bien. te parece muy bien. Gracias por ayudarme. Masoquismo al palo se llama este programa, donde estamos con Candelaria de la Sota, de Nico Fiorentino y yo, escuchando de parte de Marcelo Duclos, lo podemos decir, ¿no? Existe que tenemos una especie de negación y entonces como no nos gusta lo que nos dicen, lo tapamos, lo tapamos, lo tapamos. Y nos enojamos, nos enojamos. Y nos enojamos, nos enojamos, nos enojamos. Ya tuvieron una llamada de atención con Milei y van a seguir teniendo llamada de atención. Por ejemplo... ¿Quiénes tuvieron la llamada de atención con Milei? El país, el Círculo Rojo, los Larreta de la Vida. ¿Y nosotros qué tenemos que ver en eso? ¿Vos cómo sabés cómo piensa cada uno de nosotros? Lo subestimaron. Nadie subestimó a nadie. Yo creo que fue muy subestimado el presidente. Yo, por ejemplo, se lo dije al vocero, al secretario de prensa durante la campaña, que Javier Milei tenía muchas chances de entrar al balotaje y él me miró sorprendido. Nunca subestimé. Lo que no me gusta es que un funcionario, mucho menos un presidente de la nación, promueva discursos de odio y promueva un acrecentamiento de la grieta y de las cosas que no tienen que prosperar en los argentinos. No tengo un discurso de diálogo. Y eso no tiene nada que ver con que yo coincida ideológicamente o no con el presidente. Hay que ver qué llamamos discurso de odio, porque eso también es relativo. Cuando dice no se Cuando odia no son lo suficientemente Sí, odiados. Yo no soy un Usa especialista, el verbo. no soy un especialista en discurso de odio. Ahora, cuando el líder de un espacio político que gobierna un país y que hay un montón de personas que lo siguen, dice hay que odiar más a los periodistas, debe ser parecido, no leí ningún libro que hable de discurso, de eso debe ser bastante parecido a lo que se interpreta como discurso de odio. Y yo creo que a pesar de que tenga más sentido en los términos de la asociación de la palabra y que fue más peligroso tener durante casi 2 décadas a la gente que le decían vos sos pobre porque estés rico, eso no hace mejor lo claro, otro. no tiene nada que ver con lo que pasa ahora. Yo te escuché en una nota creo con Ernesto y Reinaldo en Radio con Vos, en un pase, donde vos decías, bueno, pero peor era que te carpeteen, que usen recursos de la CIDE, que usen recursos de la FIP. Ahora, ¿por qué eso era malo? Esto lo tenemos que tolerar, es lo mismo. O sea, vos venís diciendo como, bánquensela, la economía está bien y entonces vamos a tolerar esto. Ahora, yo creo que en algún momento la gente va a venir y va a decir, che, volvamos un poco a la normalidad si las cosas están bien. No van a seguir apostando a esto, La no lo sé. normalidad que viene es hermosa porque Argentina va rumbo a ser el mejor país del mundo. Sí. Y lo peor es que lo vamos a ver nosotros. Eso lo vamos a ver y está Digo, para a que la no te vuelta de la olvides, todavía esquina. tenemos 50% de pobreza. Bueno. Lo de que vamos a ser el mejor país del mundo va a llevar un tiempo. Hay menos que el 50%, pero vos fijate lo que se avanzó en ese sentido solamente terminando con la superchería monetaria del kirchnerismo de déficit, imprimir billete, y con lo poco que se pudo pasar de la ley bases, solamente con eso vos tuviste lo que tenés ahora. Acabamos de Y levantar con los el cepo. 20.000 millones de dólares que nos prestó el fondo, claro. Esos 20.000 millones de dólares tienen que ver con la consolidación de una reserva, porque vinimos de un proceso político con economistas muy serios, con mucha cita en todos lados, que decían que los billetes se pueden imprimir, que no hay que no nada tiene que tener respaldo y que pasa, bueno, entonces, ¿querés hablar de la deuda? Hablamos de la deuda. Cuando vos agarrás y terminás con el déficit, eso quiere decir que no necesitas nueva deuda. Cuando empezás a hacer las cosas bien y te baja el riesgo país, quiere decir que vas a tener nueva deuda 710 el viernes. Como para empezar. 710 el viernes. Bueno, fíjate, hablábamos hace 2 meses de que iba a estar en 400. Fíjate qué interesante. Venimos de un gobierno que era la pandemia y la sequía y bla, bla, bla. Acá sí tuviste un sacudón importantísimo que tuvo que ver con el riesgo país. Y no escuché a ningún funcionario de gobierno que salga a decir, che, pero Trump, che, pero los aranceles, che, pero lo que pasó en el mundo. Hay una correlación directa entre la subida del riesgo país, que ya está bajando, eso es y verdad. lo que pasó en el mundo. Y nadie dijo nada. Loco, mirá qué bueno. Yo en que eso estoy de acuerdo. Pero mirá qué bueno no sé que si me eso parece está comparable, puede ser comparable con la pandemia. Estamos hablando de la crisis global del capitalismo más grande de los últimos 100 años. No sé si es comparable a esto, que está en tránsito. Por ahí al final de la peli, ¿eh? Por ahí al final de la peli. Vamos Sí. a tener que leer a Huerta de Soto, hermano. No,
No, déjame joder. Son cosas que... Yo quiero levantar la mañana y lee. Bueno, mirate el No me dijiste video. nada, Pero Romy, vos cómo fijate vine la hoy. crisis del Nada dijiste, capitalismo. Yo soy alumno de Huerta de Soto y no tenía plata para irme a España ni para pagarme una maestría privada. ¿Y qué me dio el capitalismo? Una conexión barata a internet y un tipo que sube sus clases y yo aprendí economía. ¿Y con eso el viajaste? Con Huerta de Soto. Ya estudié, ya fui alumno, ya cursé, ya aprendí, lo hice ¿Vos me desde mi decís casa. eso? Lo hice en mi casa y vos ves la crisis del Lo capitalismo. primero que hago es tantear la Ven cualquier billetera cuando cosa. me decís eso. Ven cualquier cosa. Me decís eso y digo, Escuchame una cosa, no quiero dejar de preguntarte martes interpelación al ministro de Justicia, jefe de gabinete, el escándalo de Libra que manchó el delantal, ¿no? Hasta ahora Milei siempre podía levantar el dedo, los corruptos o los que estaban investigados por caso de corrupción. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner está esperando que la Corte resuelva la queja a ver si queda firme o no y es detenida, pero siempre podía levantar el dedo. A partir del 14 de febrero también está entre el manto de sospecha sobre Milei y sobre el círculo más cercano de Milei. ¿Están preocupados? Tenés que hablar con el gobierno, yo no soy funcionario, me decís están preocupados. Yo te lo puedo decir como votante y partidario del tema. Cuando salió el tuit de Libra yo lo dejé pasar y no le di pelota. Y se habla de una estafa, se da por hecho que hubo una mala intención, se da por hecho que hubo un beneficio. Yo hay algo que te lo puedo decir por conocerlo al presidente. Si hay un escenario que yo descarto, pero 250.000%, que vino alguien y le dijo, vos tenés que subir esto, y acá está la tuya, la mano y más. Pongo en el fuego que... Eso que le gusta el culo en el fuego. Pero te lo descarto. Ahora, vamos, sos presidente, tuviste un error y evidentemente, vos fijate, un gobierno que venía bien, estamos hablando de eso. Pero vuelvo a lo otro. A mí, como trabajador en Argentina, me pusieron un corral, me devaluaron la moneda, me empobrecieron. Y eso sí me lo hicieron. Y esa estafa la vi yo con mi sueldo, que es lo que llevó a más del 50% de pobre. El tuit ese yo lo dejé pasar y a mí no me perjudicó lo más mínimo. Manos y lo que tengas que poner en el fuego. Porque venga alguien y que me diga que el presidente tuvo que ver con una acción premeditada de corrupción, todo. Marcelo, muchísimas gracias. Vamos por la invitación. Chicos, muchísimas gracias. Vale, que tengo un hambre, Mangel, por favor, te pido. Muy bien, felicitaciones por lo de River. ¿Por qué lo decís? No sé por qué. Se vino con los colores alusivos. No, pero hoy agarré lo primero le que pregunté, encontré. le dije, Nico, ¿cómo le fue? Ganamos, me dijo, bien. Así que me alegro por un montón de compañeros. Quiero decirle que el partido terminó a las 5:30 de la tarde, Mangel le preguntó eso a las 9 de la noche. Y bueno, en un termo, ¿no? Pero Iba a venir con la camiseta y dije mucho. Es un montón. Es mucha información, Duclos, mucha información. Nos volvemos a encontrar. Gracias por haber estado ahí. Domingo que viene, 22 horas, haciendo opinión pública.